Vamos a dar inicio a la segunda parte de este ciclo de conferencias del profesor Beckman. Bueno, gracias. Siguiendo con donde habíamos quedado ayer, ¿cierto? Habíamos hecho esta pregunta, digamos, formulado esta pregunta de ¿a qué estaba obligado el comodatario o el depositario, podríamos decir, en razón de la diversidad de acciones, al tener el comodante o el depositante la posibilidad de elegir entre una acción concebida en el hecho, es decir, un actio in factum concepta, de derecho estricto, ordenada, ¿cierto?, a, digamos, la restitución del valor de la cosa al momento de la sentencia, o una acción concebida en el derecho, que era más de buena fe, actio comodati in jus concepta ex fide bona, que no se refería a la restitución, sino que en términos generales, ¿cierto?, hablaba de todo aquello que debía darse o hacerse por número elegídico o fordo legerio en consideración a la buena fe. Y ahí entonces ahí se plantea el problema de, bueno, a priori era difícil decir de a qué estaba obligado el comodatario porque en el fondo iba a depender esencialmente de qué acción se hubiera ejercido. Por lo tanto, la solución del caso era más bien ex post, ¿cierto? No podía decir a priorísticamente a qué se estaba obligado. Y eso entonces en vinculación con la idea de que no habría un sistema unitario de responsabilidad, un sistema unitario de obligaciones contractuales en las instituciones de Gallo. Entonces ahora vamos a tratar algunos temas un poco más específicos. La relación de ayer fue más general. Ahora nos vamos a concentrar, creo que, aquí también siempre una pregunta. Todos los subtítulos, ustedes se fijan, han comenzado con una pregunta. Contraer obligaciones. ¿Perfeccionar un contrato? ¿Por qué? Porque, claro, si traducimos literalmente contraer obligaciones, es contraer una obligación, ¿cierto? Contraer una obligación y el uso del verbo contraer uno lo vincula, ¿cierto?, a contrato. Aunque, ojo, no siempre es así, porque en la fuente que mencioné, no estaban en las diapositivas, pero la fuente que mencioné ayer, a propósito de que Gallo consideraba la obligación como una cosa incorporal, decía, las cosas incorporales son las que no se pueden tocar, ¿cierto? Y las que reciben con su consistencia el derecho, como la herencia, la servidumbre, etc. Y las obligaciones dicen contraídas de cualquier manera. Y ahí está hablando de todas las obligaciones, sean contractuales o delictuales. Entonces, en ese contexto al menos, está usando el término contraer en sentido genérico. ¿Ya? Llegar a ser obligado. Entonces, no siempre en todos los contextos está vinculado a contraer. Pero en este caso, cuando uno dice contraer obligaciones, normalmente uno tiende a traducirlo inmediatamente como contraer una obligación en el sentido de celebrar un contrato. Así parece cuando uno lo ve en la literatura. Por lo que le decía ayer de estos vorurteile, ¿cierto? El prejuicio. Uno parte, ¿cierto?, con una formación, uno asume, ¿cierto?, esa es la terminología jurídica moderna, por lo tanto, esa es la grilla de lectura con la cual uno parte el análisis de la fuente. Entonces, y muchas veces uno encuentra en la literatura, fundamentalmente en la manualística, en explicaciones más generales, que se habla de perfeccionar un contrato, en terminología moderna, ¿cierto? Terminología moderna. O sea, uno perfecciona un contrato y los contratos se pueden perfeccionar de distintas maneras, ¿cierto? En los países que tenemos contrato real, Chile, yo les decía ayer, el artículo 1443 del Código Civil chileno dice que los contratos pueden ser reales, consensuales o solemnes, ¿cierto? El real es el que se perfecciona por la entrega de una cosa, el consensual es el que se perfecciona por el solo consentimiento y el solemne es que para su perfeccionamiento se requiere el cumplimiento de una solemnidad legal. Entonces siempre la idea de que la entrega de una cosa, el solo consentimiento o el cumplimiento de una solemnidad, por ejemplo, una escritura pública, se usa el término escritura pública en México, ¿cierto? El otorgamiento de escritura pública por un notario, un escribano, ¿cierto? Serían maneras distintas, tipos de perfeccionar un contrato. En la medida que esencialmente serían siempre formas particulares en las cuales se manifiesta el consentimiento. Eso es lo que uno normalmente ve también en la manualística civil. Cuando uno le enseña ¿quién le entrega en un contrato real? Bueno,
es la forma en la cual las partes manifiestan el consentimiento. En un contrato solemne, por ejemplo, la compraventa de un bien raíz, la escritura pública sería la manera en la cual las partes manifiestan su consentimiento. Dada la importancia económica del negocio, en ese caso la ley exige que no lo manifiesten de cualquier manera, simplemente hablando o anotándolo en una servilleta de un restaurante, sino que tienen que ir ante un notario y firmar una escritura y otorgar una escritura y firmar ante un notario una escritura pública. Entonces siempre formas de manifestar el consentimiento, lo cual a su vez implica, está detrás de esto está la idea implícita de que todo contrato sería esencialmente un acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades se manifiesta de determinadas maneras. Esa es la idea que está detrás de los códigos, en la estructura, digamos, en las categorías contractuales de los códigos civiles. Entonces, entrega, solo consentimiento, por eso se habla del mero consentimiento, porque se asume que siempre hay consentimiento. Lo que pasa es que a veces basta el solo consentimiento. O una solemnidad, una escritura pública, como digo, entonces serían las maneras, las distintas maneras en las cuales se puede perfeccionar ese consentimiento que está a la base de todo contrato. Pero si consideramos que para Gallo, lo que vimos en la sesión anterior, hay solo dos causas de obligación, el género de obligación lo divide en dos especies, las obligaciones nacidas de contrato o las obligaciones nacidas de delito, entonces nos empieza a hacer agua esta clasificación doctrinaria. Porque pareciera entonces que para Gallo no hay un consentimiento detrás de cualquier contrato. Entonces, ¿cómo puedo considerar la entrega o una solemnidad o el consentimiento como una forma de manifestar el consentimiento, si el contrato ni siquiera supone necesariamente consentimiento? ¿Se entiende un poco el argumento? Entonces, ahí ya hay un problema por la definición gallana de contrato, que choca con nuestra idea de contrato. Y es muy interesante lo que dice aquí Gallo en Instituciones 389, porque luego de explicar que las obligaciones nacen de contrato o de delito, el género de obligación, o sea, la especie, el género de obligación, como decía, la divide en dos especies, contractuales o delictuales, y luego la especie, obligación contractual, la vuelve a subdividir en géneros, es género, especie, género, usa esa estructura dialéctica. ¿Y qué es lo interesante? Que dice entonces, veamos primero acerca de las obligaciones que nacen de un contrato. Las delictuales van a volver a aparecer recién en Gallo 3.182, mucho más adelante. Dice, de estas hay 4 géneros. Es interesante que diga géneros. Se contrae una obligación por la transferencia de dominio. Aquí ya estoy tomando una posición. El rey lo traduje como transferencia de dominio porque lo voy a explicar después. Literalmente sería, se contrae una obligación a través de una cosa a secas, digamos. Y habrá que ver qué significa a través de una cosa. Pero ya tomé posición al hacer la traducción. Porque toda traducción es una interpretación, ¿cierto? Por las palabras, por la escritura o por el concepto. Entonces, enim re contraitur obligatio, aut verbis, aut literis, aut consensus. Se contrae una obligación a través de una cosa, por las palabras, por la escritura o por el concepto. Entonces, habría 4 géneros de obligación contractual. Que en la res cotidiana pasan a ser 3. Pasan a ser 3, ¿cierto? Sabemos la res cotidiana es una obra posterior. Hay dudas en doctrina de respecto a si el autor efectivamente fue Gallo o tal vez fue un autor posclásico. No hay, por supuesto nunca va a haber certeza, pero hoy en día la doctrina tiende a creer mayoritariamente que es una obra de Gallo. La primera mitad del siglo XX era más bien al revés. Se considera que en general no era una obra de Gallo. En general hoy la mayoría de los autores considera, siempre hay excepciones, pero la mayoría de los autores considera que lo más seguro es que haya sido una obra del propio Gallo y básicamente es una reelaboración o un volver a estudiar los mismos temas con una sistemática un poco más desarrollada. La sistemática de la res cotidiana es más desarrollada, más fina que la sistemática de las instituciones. Ahora, es una obra de distinta naturaleza. Cannata, gran romanista italiano, ¿cierto? Cannata se refiere a la res cotidiana como un vademecum del jurista. Y más que del jurista, del abogado. Habría sido como, no sé si existe el término en México, en Chile uno dice un cortapalos. ¿Existe el término? Cortapalos es básicamente un texto básico, pero básico, digamos, que me soluciona el problema inmediato, digamos. No tiene doctrina ni mucho menos, pero un texto muy, muy básico. Es casi como un apunte, digamos.
también, sería una especie de caballito de batalla, sí. Ahí también lo usamos. Exactamente. Entonces sería como el caballito de batalla del abogado, porque tiene una sistemática un poco más desarrollada, pero es muy simple. Por ejemplo, a diferencia de las instituciones, las redes cotidianas no hacen digresiones históricas. No explican muchas veces el origen de la institución, simplemente está ahí. Y tiene una orientación mucho más procesal que la institución de Gallo. Mucho más procesal. Lo que se condice con la idea, ¿cierto? Como dice Kanata, de un vademecum del abogado. O sea, se centra en el aspecto práctico. Se centra en el aspecto práctico. Entonces, se nota al leerlo que está más pensado para el abogado práctico que para el estudiante de derecho. Y aquí entonces desaparecen las obligaciones literales. Uno puede discutir, eso no es materia de esta sesión, ¿por qué no están aquí? Uno podría decir sí, probablemente por el mismo carácter práctico en las redes cotidianas, las obligaciones literales hace rato que habían caído en desuso. Entonces tal vez puede tener sentido hablar de obligaciones literales en las instituciones, pero en las redes cotidianas ya como que no se justificaba mucho. Para una obra de carácter eminentemente práctico no tenía mucho sentido explicarlo. Porque de hecho vuelven a aparecer luego en la institución de Justiniano, que por supuesto ahí con mayor razón habían caído en desuso, pero dado el carácter didáctico, tal vez se consideró necesario incluirla. De hecho, las propias instituciones de Justiniano incluyen las obligaciones literales y poco más adelante dicen que hace rato que ya no se usan. O sea, lo reconocen. Esto no sirve para nada prácticamente, pero lo vamos a decir igual, porque es un manual. Además, su modelo era la institución de Gallo. Pero ¿qué es lo que me interesa aquí? ¿Qué es lo que me interesa aquí? Más allá de si hay 3 o 4 géneros de obligación contractual. El tema literal aquí no importa mucho. Lo interesante es que mientras en las instituciones de Gallo se habla de 4 géneros, en las instituciones de Justiniano se habla de especies. Se habla de especies. No podría decir que da lo mismo. Creo yo que no da lo mismo. ¿Por qué? Porque esto se condice precisamente con lo que yo estaba diciendo de la idea de contrato que hay dentro. Y por eso es el comentario respecto al derecho moderno, que nosotros decimos, todo contrato es una convención, esencialmente, viene allá al medio, luego se consolida con el naturalismo, y ese consentimiento se puede manifestar de distintas maneras. Solemnemente, por la entrega de una cosa, por el solo acuerdo de voluntad. ¿Qué pasa aquí? Es como que... El de arriba. Como que se... Como que se sale. Sí, como que se sale. Dura un rato y se... Pero bueno. Entonces, y en ese contexto uno dice ya, son formas de manifestar el consentimiento. En definitiva, son formas, pero del mismo fenómeno siempre. Es un mismo fenómeno convencional que reviste determinadas formas. Esto coincide, por ejemplo, con la doctrina medieval, lo que veíamos hoy día, por ejemplo, el libro de Rafael Volante, cuando habla de la teoría, esta doctrina de los vestimentas, ¿cierto? Ese consentimiento que se revestía de determinadas formas. Y a veces se exigía esto, a veces se exigía esto. Pero el fenómeno es esencialmente idéntico. En cambio, las instituciones de Justiniano, en la época de Justiniano, siglo VI después de Cristo, ya se había consolidado una idea de contrato como convención. Si bien no lo dice expresamente Justiniano, sí aparece, por ejemplo, en la paráfrasis de Teófilo, que afortunadamente violó flagrantemente la orden de Justiniano de no comentar nada, digamos. Teófilo terminó de participar en la comisión justiniana y se puso a comentar, digamos. Gracias a Dios. Y él claramente identifica contrato con convención. Sí, hay que reconocerlo, interpretándolo a la bizantina, digamos, un texto ulpiano que se refería en realidad a que era un pacto. Toma un texto de Ulpiano, el Digesto 214, el título 14 del libro segundo, ¿cierto? Y construye esta unión, digamos, o equiparación entre lo que es un contrato y un pacto. Entonces, a partir de esta fuente, aparte de otros elementos, uno puede decir que efectivamente en la época de Justiniano ya se había consolidado la idea de que el contrato era esencialmente convención. Ya lo venía diciendo Pedio por lo demás, mucho antes, digamos. Pero se consolida en esta época, o sea, ya estaba consolidada en esta época la idea de que un contrato es esencialmente una convención. No es lo mismo que toda convención sea un contrato, ¿cierto? Porque se mantiene, al menos en teoría, el principio de tipicidad de las acciones. Pero sí que todo contrato suponía una convención. Al menos eso. Al menos eso. Y entonces, claro, cuando yo considero que todo contrato es esencialmente una convención, bueno, el paso más allá es decir, bueno, entonces todo contrato es esencialmente un mismo fenómeno, con particularidades distintas. Cada tipo tendrá sus particularidades.
pero esencialmente todos son el mismo fenómeno. Yo puedo definir lo que es un contrato y esa definición se aplica a todos los tipos de contratos. Entonces, claro, desde esa perspectiva, entonces, es perfectamente legítimo, desde un punto de vista sistemático, decir que las categorías contractuales son especies del mismo género. Hay un genus, que es el contractus, y hay especies de contrato. Y puede ser la obligatio re, verbis, literis o consensu contractus. Distinto entonces es el caso de Gallo, como digo. Como no hay una noción unitaria de contrato, porque simplemente es contrato todo lo que no es delito, en principio al menos pareciera legítimo decir, bueno, entonces es posible decir que en realidad cada categoría contractual, porque no es digo categoría porque no es terminología romana, es en realidad un género. Es decir, cada categoría contractual, el re, el verbis, el literis y el consensu contraere, son en realidad realidades distintas e independientes. Fenómenos distintos. Fenómenos distintos. De ahí que, por ejemplo, un autor, yo estoy muy de acuerdo con él en esto, no en otras cosas, pero en esto sí, con Jan-Dirk Harke, romanista alemán, actualmente en la Universidad de Jena, hace unos años era la Universidad de Würzburg, se cambió, no sé por qué motivo se cambió de Würzburg a Jena, pero bueno, un poco rara la cambio, pero vivía en Berlín, así que probablemente quería estar más cerca de mí. Würzburg es mejor universidad que Jena. Jan-Dirk Harke, que se ha dedicado a muchos temas contractuales. Y él, en una frase muy corta, como es habitual en él, tiene una frase muy incisiva, así, muy breve, dice, el derecho romano clásico no tenía un sistema contractual, había 3 sistemas contractuales. Se saltan las literales, dice el real, el verbal y el consensual. ¿Qué quiere decir esto con que habría 3 sistemas contractuales en su terminología? Tal vez el uso del término sistema no es tan adecuado, pero cuando uno lee el libro se entiende lo que él quería decir con esto. No es sistema a la moderna, digamos. Lo que quiere decir es básicamente que cada categoría contractual, en realidad, como digo, es un fenómeno distinto, sujeto a sus propias reglas. Sujeto a sus propias reglas. Entonces, y eso, como digo, coincide con el hecho de que Gallo habla de 4 géneros y solo en intuiciones de Justiniano se habla de especies. Entonces, fijan, puede parecer un detalle, pero creo yo que lo que está detrás, lo que justifica esto es la noción de contrato que subyace. Si es convencional o no convencional. Encuentro particularmente interesante que la división en 4 géneros es refrendada en las mismas res cotidianas. O sea, la diferencia está recién en Justiniano. Fíjate, Gallo 3.182 vuelve a repetir lo mismo. En Gallo 3.182, ahora él comienza a hablar de los delitos. Entonces, desde Gallo 3, desde instituciones 3.90, o sea, 3.89, perdón, desde instituciones 3.89, donde hasta esa cuatripartición, hasta instituciones 3.181, él ha hablado de contrato. Hizo primero la cuatripartición, real, verbal, literal, consensual, y luego comienza a tratar cada uno. En Gallo 3.90, el real, en el 3.92 comienza con los verbal, estipulación, etc. Entonces, en Gallo 382, en instituciones 382, Gallo comienza a tratar los delitos. La otra parte de la dicotomía de 388, ¿cierto? La obligatio delicto. ¿Y qué dice ahí? Hace una especie de digresión rápida. Dice, pasemos ahora a las obligaciones que nacen de un delito, como son las de quien cometiera un hurto, robara bienes, la rapiña, ¿cierto? Causara daño, ¿cierto? Damnum injuriadatum, ¿cierto? Lex aquilia, está refiriendo a eso, o cometer injurias, injuria. Dice, todas estas obligaciones consisten en un único género, es interesante. Mientras que entre las nacidas de un contrato distinguimos 4 géneros, como ya dije. Curioso que haga explícita esta distinción. Curioso. Porque él mismo está diciendo que los delitos hay hurto, rapiña, o sea, furtum, rapiña, damnum injuriadatum e injuria. Pero dice, todo consiste en un único género. Curioso. Mientras que la nacida de un contrato distinguimos 4 géneros, como ya dijimos. O sea, se preocupa explicitar la distinción. Uno puede tal vez estar de acuerdo o no con Gallo, pero lo interesante es que él lo
por algo lo decía. No es que he usado la palabra género sin querer. Que podría haber dicho especie, pero preferí decir género. No. Hay un motivo por el cual Gallo quiso decir esto. Y lo repite luego Gallo, o el autor de las Res Cotidianas. Yo personalmente creo que es Gallo, pero aunque fuera otro autor, se repite la misma idea. Fíjense, dice, nacen obligaciones de un delito, por ejemplo, de un hurto, un daño, un robo, una injuria. Todas cuyas causas son de un único género. Porque estas consisten solamente en la cosa, es decir, en el mismo delito. En cambio, las obligaciones que nacen de un contrato no consisten únicamente en una cosa, sino también en las palabras y en el consentimiento. Aquí cuando dice cosa está refiriendo al rey contrato. Entonces, si se fijan, es con terminología distinta, pero esencialmente es la misma idea cuando dice este cum loquium. En cambio, hace la separación. Todos los delitos son un mismo género. O sea, es un fenómeno esencialmente igual, con especies distintas. En cambio, los contratos pareciera que no es un género que si bien especies, sino que cada categoría es un género en sí mismo, que radica esencialmente en la res, en los verba y en el consensus. Por eso dice, no consisten únicamente en la cosa, sino también en las palabras y el consentimiento. Lo que diría un poco Bocci en sus instituciones de derecho romano cuando dice, habla por ejemplo del contrato real, dice, el contrato real en realidad es en la datio, o sea, la datio misma es el contrato. Los verba mismos son la estipulación. O sea, no es simplemente, como digo, una forma de manifestar un consentimiento, sino que el contrato se identifica esencialmente con ese hecho material. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y es que a mi parecer, pero no a mi parecer, de hecho lo dicen muchos autores, bueno, ya mira. Y es que, claro, Gallo no está razonando en categoría de, como digo, de perfeccionamiento del contrato. Él está razonando en categoría de causas de obligación. De eso está hablando. Que nuevamente, de acuerdo a nuestra formación jurídica moderna, uno podría decir, bueno, causa, obligación, forma de perfección, causa, obligación contractual, o manera o forma de perfeccionar el consentimiento son lo mismo. Pero no son lo mismo. Por esta estructura sistemática que se encuentra en Gallo. Cuando se habla de una causa, cuando uno lee las fuentes jurídicas romanas, en particular a Gallo, uno se da cuenta que cuando se habla de la causa o la obligación, es, podríamos decir, el hecho material, la actividad desplegada por una persona que desencadena una obligación. Esa es la causa, específicamente. Entonces, no es una abstracción decir, no, que yo perfecciono el consentimiento de tal manera. No. ¿Qué es lo que usted hizo? Y eso desencadena una obligación. Por ejemplo, la datio. Usted transfirió el dominio. Credendi causa, por ejemplo. Y eso entonces desencadena la obligación de la otra parte de restituir. Pero, digamos de alguna manera, la causa de esa obligación de restituir no es el contrato de mutuo, digamos. No es el acuerdo de voluntades, tal vez, de entregar la cosa para obtener otro tanto. Sino que es la datio en sí misma. La datio. Eso se expresa, se nota mucho mejor en los casos de, en sistemática posterior a las instituciones, pero ya la sistemática de las res cotidianas, figuras lícitas no convencionales que generan obligación como el pago de lo debido. O sea, lo que genera la obligación de restituir es que se hizo este pago de transferencia de dominio. Y eso otorga al solvens una condictio indebiti, como le dicen los justinianeos, ¿cierto? En derecho romano clásico era condictio, ¿no? Y los justinianeos le pusieron un apellido. Condictio causata, causa non secuta, que es el único tema que siempre se acuerdan los alumnos. Entonces, mis alumnos siempre yo les digo, lo único que se acuerdan después, en segundo o tercer año de derecho, es condictio causata, causa non secuta, lex papia popea. Entonces, como es como un poco exótico, ¿se acuerdan de eso? Pero las cosas fundamentales se le olvida todo. Cualquier abogado, usted para los 50 años, se acuerda, le suena la condictio causata, causa non secuta. Entonces, en ese caso, lo que desencadena justamente la obligación restitutoria es la datio en sí misma. La datio en sí misma. Por eso toda la discusión, que simplemente porque eso ya es tema del profesor Menabrito, bueno, ¿qué pasa con las condicciones sine dationes? Cuando una persona puede ejercer una condictio a pesar de que no hubo transferencia de dominio. El caso típico, la condictio de causa furtiva, ¿cierto? Bueno, usted no es dueño, pero ¿cómo puedo ejercer la condictio? Si la condictio en principio supone que hubo datio en sentido estricto, transferir dominio. Nadie puede ejercer condictio
respecto a lo que es propio, o sea, de lo que, digamos, de lo que es propio, tiene que ser la cosa que se transfiere al dominio. Tema de profesor Menabrio, así que no me meto más ahí. Entonces, si se fijan, entonces, básicamente razonen en función de causa o obligación como el hecho material que desencadena la obligación. Y por lo tanto, cada categoría contractual sería un género en sí mismo, no una especie o un mismo género. Un poco lo que pasa como en teología, me voy a saltar un poco aquí, no tiene nada que ver, en teología con la doctrina de los ángeles, la angelología. Ustedes habrán leído alguna vez de eso. Se dice en teología católica, cada ángel, se dice, es un género en sí mismo. Es una especie distinta de la otra. ¿Por qué? Porque, metafísica, digamos, aristotélico-tomista, como la estructura de materia y forma, ya que los ángeles carecen de materia, y la materia es el principio individualizador, la materia nuestra es la que distingue a un ser humano de otro. Pero en abstracto la forma, que es la del alma, sería igual, digamos. Lo que le individualiza es la materia, digamos. Por eso cada alma es distinta de la otra. En cambio, que dice la doctrina católica, es como los ángeles no tienen materia, entonces no hay principio individualizado. Me topé. Entonces, aquí lleva esto. Entonces dicen, conclusión necesaria, cada ángel, si hay más de un ángel, cada ángel en realidad es una especie distinta a la otra. Cada uno es diferente. Porque no hay nada que tengan en común. No tiene nada que ver esto, o sea, con el derecho romano, pero simplemente es la misma idea, digamos. En el fondo decir, ¿qué significa que sea cada uno un género? Y cada uno un fenómeno distinto, independiente. Que corre por carriles distintos, con sus propias reglas. Porque no hay una visión unitaria de contrato como una convención o un acuerdo voluntario. Así en Gallo, y se sigue con la misma idea en la res cotidiana. ¿Por qué me interesa tanto el tema de las res cotidianas? Porque ya mencionamos en la sesión anterior que la res cotidiana tiene una sistemática un poco más desarrollada. Ya en la res cotidiana no hay una bipartición de las obligaciones. Si las instituciones de Gallo decían que toda obligación nace de contrato o de delito, en la res cotidiana dice toda obligación nace de contrato, de delito o otras varias causales figuras, que es una categoría residual donde caben lo que después va a dar lugar a los cuasi delitos, ¿cierto? En época bizantina, y lo que después va a dar lugar a los cuasi contratos. Entonces, aquí eso lo vimos a propósito de su pregunta, ¿cierto? Entonces, el legado, la tutela, la gestión de negocios ajenos, el pago de lo debido, que de acuerdo a la sistemática de las instituciones de Gallo serían contratos, al no ser ilícitos, en la res cotidiana están fuera de la categoría de los contratos. Están en esta categoría residual, este saco, digamos. Esta categoría residual. Que no es muy clara. Y además es interesante porque dice, y cada una se sujeta por sus propias reglas, por su propio derecho. O sea, es un poco parecido a lo que ocurre hoy con el Código Civil italiano. Están contratos, hechos ilícitos, y el pago no debido, la gente oficiosa, cada uno tiene sus propias reglas, digamos. Entonces, la sistemática del Código Civil italiano hoy en día es más parecida en ese sentido a la res cotidiana. Entonces, a pesar de esa clasificación de la fuente de obligaciones, de la cual uno podría decir, entonces en la res cotidiana el contrato sí es una convención. Porque si todo acto ilícito no convencional que genera obligaciones fue sacado de la categoría del contrato, significa que en el contrato solo quedan los actos ilícitos convencionales que generan obligación. Esa es la conclusión necesaria. Pero a pesar de eso, la estructura dialéctica se mantiene igual. Siguen siendo cada categoría contractual un género en sí mismo. Entonces, choca un poco con la idea de decir, ahora hay una noción unitaria de contrato. Entonces, ¿por qué sigue siendo género? O sea, lo que quiero decir, si esa es la noción de contrato que es la res cotidiana, acto ilícito convencional, o sea, una convención esencialmente, lo cual coincide con la noción de contrato de la época de Justiniano, entonces uno debería decir, bueno, en la fuente de la res cotidiana, cada categoría contractual debería ser tratada como especie, igual que la institución de Justiniano. ¿Se entiende? Pues es una especie o mismo género. Pero a pesar de eso, mantiene la estructura de la institución de Gallo. Los delitos son parte del mismo género, las obligaciones no. Entonces, puede ser un argumento, hay que pensarlo mucho en detalle, puede ser un argumento para decir, Gallo sí fue el autor de la res cotidiana, y aquí lo que hay efectivamente es un intento de Gallo de tratar de adaptar su bipartición a una época en que ya efectivamente
Si no se había consolidado, al menos la que más había avanzado era una teoría contractual, digamos, más bien en el orden de Pedio, digamos, de que todo contrato supone una convención. Pero fíjense que aquí no calza perfectamente la noción de contrato con esa estructura dialéctica. Entonces, hay algo ahí que no encaja suficientemente. Entonces, da la impresión que por eso es una nueva análisis, una nueva, digamos, replanteamiento de los problemas, pero la sistemática no es perfecta. Hay elementos que nos recuerdan a la intuición de Gallo, pero hay otros elementos que parecen ser un antecedente de la intuición de Justiniano. Pero como aquí estamos hablando de la intuición de Gallo, podríamos decir incluso, bueno, lo que diga la red cotidiana no importa, pero simplemente lo digo como un antecedente interesante para decir, tal vez es el autor, Gallo es el autor de la red cotidiana. Y lo ha escrito hace poco, por ejemplo, también Remo Martini. Y yo estoy de acuerdo con él cuando dice en un artículo de AUPA en el año 2012, a propósito de Gallo y la red cotidiana, dice, la verdad es que tal vez las diferencias no son tan graves como para asumir que Gallo no fue el autor. Las diferencias también son más de detalle. Y si uno escarba un poco en la red cotidiana, se da cuenta que hay mucho más rastros o huellas digitales de Gallos de lo que uno podría creer. En el sistema interno más que en el sistema externo. O sea, no tanto en la ordenación de materias, sino que en el razonamiento interno del jurista. Porque la ordenación de materias de la red cotidiana, en materia de obligaciones, es diametralmente distinta. Crea esta nueva categoría y, por lo tanto, saca todo lo no convencional del contrato. Pero en el sistema interno, cómo él razona, cómo se relaciona una categoría contractual con otra, nos recuerda mucho más a Gallo. A las intuiciones, digamos. A las intuiciones. ¿Perdón? Y de Gallo con la res. Sí, o sea, yo creo que efectivamente, bueno, las redes cotidianas son efectivamente posteriores. Yo lo que no me atrevería a decir, ahí ya es otro tema, porque como las redes cotidianas están citadas en el digesto, ahí siempre está el problema eventualmente de una interpolación. Ahí yo no me atrevería a avanzar en eso, y no lo estudio tanto en detalle como para decir, no, seguramente aquí hay una interpolación aquí bella, no me atrevo. Pero claro, presenta más problemas redes cotidianas, porque efectivamente es indudable. La inscriptio de todos los textos de las redes cotidianas se refieren a Gallo. Todas las inscripciones se refieren a Gallo. Entonces, no hay motivos para decir, bueno, aquí un fraude sistemático de atribuirle a Gallo algo que no era Gallo. No, la verdad es que esa es la solución más simple, tiende a ser la correcta, digamos. Pero sí hay diferencias sistemáticas importantes en el sistema externo, usando terminología moderna, digamos, en la ordenación de las materias. Entonces, ¿qué puede haber ahí? ¿Un replanteamiento de los temas del propio Gallo? ¿O es otro autor que sigue a Gallo? ¿Hubo una modificación en el texto de las redes cotidianas que fue citado en el digesto? Porque los ponemos solo por el digesto. No, las instrucciones de Gallo fundamentalmente las tenemos fuera, digamos. Pero los redes cotidianas están ahí y además son pocos fragmentos, y concentrados principalmente en obligaciones. Entonces, es difícil además reconstruir el texto de las redes cotidianas completo. No se puede, digamos. Entonces, presenta la interpretación de la fuente de la red cotidiana presenta muchas más dificultades que la interpretación de la instrucción de Gallo, creo. Pero con lo que quiero decir es que están estos como esta como división. Hay elementos de la red cotidiana que nos recuerdan a la instrucción de Gallo, creo yo que más en el sistema interno, en el razonamiento del jurista, cómo va construyendo su discurso, lo que los alemanes llaman el Gedankengang, así como el camino de los pensamientos, cómo se van articulando los pensamientos. Pero el sistema externo claramente nos recuerda más a Justiniano. Es el antecedente. Y es el punto de partida de nuestra sistemática de las obligaciones. ¿Sí? Entonces, dos fuentes, brevemente, que creo yo que pueden dar ciertas luces. No vamos a hacer una interpretación exacta de la fuente, aunque sería imposible, pero pueden dar ciertas luces en el sentido de que Gallo razona en función de el hecho concreto que desencadena la obligación y no en la figura contractual, digamos, en cuanto causa. O sea, no pensar, por ejemplo, tanto en el mutuo como la causa de la obligación, sino que es la datio la que genera la obligación, aunque sea dación mutuaria, digamos. Dos fuentes interesantes de las instrucciones de Gallo hablan a propósito precisamente de mutuo. Primero, instrucciones de Gallo, instrucciones 281.
¿De qué se trata esto? Dice, pero por eso, si una mujer prestare alguna vez dinero a alguien sin la autorización de su tutor, como hace que dicho dinero pasa a ser propiedad de quien lo recibe, este contrae una obligación, puesto que el dinero es una cosa no emancipable. ¿Cuál es el contexto general de esta fuente? Todos lo sabemos, ¿cierto? Que las mujeres en Roma estaban sujetas, salvo excepciones muy contadas, ¿cierto? En época de Augusto, estaban sujetas a tutela por toda la vida. A tutela por toda la vida, los varones, en cambio, ¿cierto? Tutela impura hasta los 14 y de ahí hasta los 25 por la curatela de los menores, ¿cierto? Por eso yo molesto mucho a mis alumnos de derecho romano, pues son todos de primer año, y digo, fíjense, en la mentalidad romana, las personas hasta los 25 años no pueden dar sueltas por la vida, digamos. Claro, son todos niños de 18. Entonces, para usted en Roma, ninguno habría podido ni comprar un chicle. O sí, puede comprar un chicle, pero muchas cosas no pueden ganar. En cambio, las mujeres estaban sujetas a tutela por toda la vida, salvo excepciones muy concretas. Sabemos, sí, una tutela un poco de papel, porque normalmente el pater, ¿cierto?, autorizaba a la mujer para ella, en el testamento, ella nombrar a su propio tutor, y si el tutor se negaba a autorizar algo, bueno, podía incluso compelerlo a autorizar. Así que era más bien formal, en época clásica al menos, la figura de la tutela mulieris, pero lo importante es que estaba ahí, digamos. Era una institución jurídica importante, incluso los juristas a veces dudaban, discutían si tenía razón de ser, que la mujer tutela toda la vida. Gallo dudaba al respecto de eso, y por eso hay gente que incluso opina que Gallo tal vez era mujer. Porque hay gente que opina eso, digamos, era mujer porque defendía a las mujeres. Y por eso nadie la cita, porque en el fondo era discriminada por sus colegas. O sea, eso ya es un poco de fantasía. Pero lo interesante es que existía la institución. Pero había una distinción porque la mujer podía transferir el dominio de bien de res nec mancipi. Necesitaba autorización del tutor para transferir bienes mancipables. O sea, un fondo itálico, esclavos, ciertos animales de tiro y carga, etc. Mulas, los vacas, los bueyes, los caballos. Entonces, ¿y de qué estamos hablando aquí? Dinero. Ella entrega dinero. El dinero es un bien no emancipable. Por lo tanto, la mujer no necesita autorización de su tutor para transferir dinero. Por lo tanto, ella puede prestar dinero sin autorización de tutor. Pero, muy importante, hay otra fuente, que no está citada aquí, que es el epítome ulpiano. También una fuente, un texto atribuido a Ulpiano, sin ser de Ulpiano, ¿cierto? Un poco lo que ocurre con la sentencia de Paulo, que ha estudiado también el profesor Adame, ¿cierto? Se atribuían a Paulo, pero en realidad no es de Paulo. Se supone que recogen mayor o menor medida doctrinas de Paulo, un poco manipuladas, pero se supone que se remontarían a él. Aquí lo mismo con el epítome ulpiano. O los tituli ex corpore ulpiano. Lo mismo. Que es una obra, ¿cierto? Una obra que digamos, posterior, atribuida a Ulpiano, y que es muy similar a la institución de Gallo. Hay muchos paralelos entre la institución de Gallo y la obra de Ulpiano. De hecho, los autores que más han estudiado el tema, está por ejemplo, han escrito sobre esto, bueno, Nelson en su momento, cuando habló de la institución de extensos libros sobre la institución de Gallo, sobre las fuentes, y también Martín Avenarius, ¿cierto?, que escribió una extensa monografía sobre esta obra, consideran que probablemente estas obras tenían una tradición escolástica común. Entonces, hay paralelos. Entonces, es interesante el epítome ulpiani, interesante utilizarlo a veces para interpretar o entender textos de la institución de Gallo, o al revés. Las instituciones de Gallo dan luces sobre el epítome ulpiano. ¿Y qué es lo que dice el epítome ulpiano en una fuente, que no está citada aquí? Que la mujer, por si sin autorización de su tutor, no podía contraer negocios. La idea es que no puede acelerar un contrato sin autorización. Interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es lo que dice aquí. Dice, si una mujer entonces prestara dinero, o sea, un mutuo, sin autorización de tutor, sin tutoris autoritate, y aquí está lo clave, como hace que dicho dinero pase a ser propiedad de quien lo recibe, este contrae una obligación. Es decir, puesto que el dinero es una cosa no emancipable. Como el dinero es una cosa no emancipable, entonces la mujer puede transferir dominio al dinero sin autorización de tutor. Y como transfirió el dominio al mutuario, digamos, o a la persona que recibió el dinero, entonces este contrae una obligación. Como hace que dicho dinero pasa a ser propiedad de quien lo recibe, este contrae la obligación. Si se fijan, la vinculación, el contraer la obligación, el que recibe el dinero contrae la obligación no por el mutuo en sí mismo. O sea, uno puede decir sí, o un mutuo,
Pero el razonamiento del jurista no va por el lado de si se celebró o no válidamente un contrato de mutuo. Porque si uno se remite al espíritu mulpiano, uno podría decir incluso que es nulo el mutuo, que es inválido el contrato de mutuo. ¿Qué es lo importante aquí? Que la mujer se encuentra facultada para transferir el dinero en la propiedad del dinero. Y como se encuentra facultada, entonces eso desencadena que el accipiens contraiga la obligación restitutoria, la de causa, ¿cierto? Entonces, el análisis está centrado en el hecho concreto de transferir el dominio del dinero, no tanto si se celebró o no un contrato. En cambio, en Gallo 282 se pone el caso ahora del pupilo, o sea, el impuber, ¿cierto? Está sujeto al tutor del impuber. Pero si un pupilo hiciera lo mismo, puesto que sin la autorización de su tutor no hace que el dinero pase a ser propiedad de quien lo recibe, este no contrae ninguna obligación. De ahí que el pupilo pueda ciertamente vindicar sus propias monedas, caso raro de reivindicar dinero. Donde quiera que permanezcan, esto es considerarlas como suyas por derecho de los quirites. En la fuente es más largo, pero se perdió esa parte. No es que me haya saltado lo que viene, es que no está. Es de las partes de la institución de Gallo que desaparecieron para siempre. O desaparecieron porque no estaban en el palimpsesto de Verona, o porque desaparecieron porque estos gritos alemanes le echaron ácido sulfúrico. Porque eso es lo que hacían, empezaban a echar unos ácidos medio extraños para descubrir lo que había abajo y muchas veces quemaron o destruyeron lo que había ahí. Entonces, cosas que se perdieron probablemente para siempre. Pero lo que está ahí nos basta. Hace la distinción, inmediatamente después de tratar a la mujer, habla del pupilo. El pupilo, a diferencia de la mujer, no puede transferir por sí solo, o sea, sine tutoris autoritate, no puede transferir el dominio de ningún bien, sea emancipable o no. Por lo tanto, el pupilo, sin autorización del tutor, ni siquiera puede transferir el dominio de dinero. Y ahí entonces lo que dice, puesto que, y aquí está la explicación, puesto que sin la autorización del tutor no hace que el dinero pase a ser propiedad de quien lo recibe. Este no contrae ninguna obligación. Ven, nuevamente el análisis está en la perspectiva de ¿se transfirió o no el dominio? Y por lo tanto se adquiere una obligación. Porque desde el punto de vista del contrato, tanto para la mujer como para el pupilo, uno debería llegar a la misma conclusión. No, es inválido el contrato. Entonces debería llegar a la misma solución. ¿Por qué no llega a la misma solución? Porque dice, no, una cosa es que pueden gestionar, celebrar unos negocios. Pero aquí lo importante es que la mujer transfiere el dominio sin autorización del dinero. El pupilo no. Por lo tanto, la mujer sí hace que la accipiens adquiera una obligación, contraer una obligación. El pupilo no hace que la accipiens contraiga obligación alguna, porque no se hizo dueño del dinero. Y por lo tanto no se puede ejercer la condictio. Entonces, aquí estamos hablando el caso puro de condictio, ¿cierto? De commutaciones, ¿cierto? Con dacio. ¿Se fijan? Entonces está centrado el análisis, como les digo, en el hecho concreto que desencadena la obligación, en la datio. Esa es la causa. Esa es la causa. Y si esto lo extrapolamos entonces a la clasificación de las obligaciones contractuales que hace Gallo, ¿cierto? Como muy bien lo interpreta cierto Bocci, podríamos decir, bueno, entonces, ¿dónde está la causa de esas obligaciones? Bueno, en la res, en los verba, en las líteres, en el consensus. Esa es la causa. O sea, en algunos casos, lo que desencadena una razón obligatoria, en el caso de la obligatio recontracta, es la cosa. En las obligaciones verbales son los verba, no palabras sueltas, ¿cierto? Sabemos que pregunta y respuesta, en el caso del estipulatio o esponcio, o una promesa, digamos, con palabras con cierta verba, en el caso de una dotis dictio. La anotación en cuenta de un mutuo ficticio, la anotación en cuenta de un mutuo ficticio, en el libro de cuentas, en el libro de contabilidad del acreedor, con consentimiento del deudor, en el caso de el nomen transcriptitium, es decir, la obligatio literis contracta, o el consentimiento a secas, que se puede manifestar de cualquier manera, por carta, como se quiera, en la obligatio consensus. Esa es la causa. Cada una causa distinta. Cada uno, entonces, un género distinto. No hay un solo género cuya causa es el consentimiento, y ese consentimiento en cuanto a causa se expresa de distinta manera. Son causas distintas.
¿Se entiende un poco la distinción? Puede parecer que es un detalle, pero creo que no es un detalle. Es distinto decir cada una de estas, las res, los verbas, los líteres, el consenso son causas de la relación obligatoria. Quiere decir, hay una causa única que es el consentimiento, que esa es la esencia del contrato, y esa causa se puede manifestar de distintas maneras. Y es como se entiende hoy el contrato, ¿sí? Paco, te voy a suplicar que dejes tus intervenciones para el final, si no, esto no va a marchar bien, por favor. Pero sí, no, puede ser efectivamente, pero claro, pero lo interesante aquí es que bueno, toda la obligación también hay un origen intelectual, está esta famosa obra de Hegelston, ¿cierto? Cuando habla del origen de la obligación. Eh, eh, y es interesante que incluso el orden, paréntesis, el orden de las categorías contractuales pareciera seguir, incluso uno podría construir un cierto orden histórico. Lo dijo por ahí en una línea, por ahí perdida en un artículo, von Lübkow. Porque uno dice, la forma más primitiva de contraer una obligación, ¿cuál es? La entrega. En los demás ordenamientos jurídicos de la cuenca del Mediterráneo, originales en Mesopotamia, esa era esencialmente la forma, igualmente originalmente en Grecia, es la entrega, digamos, el do des, digamos, la compraventa, digamos, al contrario, yo entrego la cosa y recibo, casi un desarrollo posterior de, podríamos decir, un trueque. Luego se puede pasar una cierta espiritualización de la relación por medio de palabras sacramentales. Ya no es necesaria la entrega material de la cosa, pero sí ciertas palabras, ciertos ritos que representan eso, que puede hacer en la etapa un esponcio. Y luego la fase más moderna, y que los romanos son los únicos que llegaron ahí, los romanos son los únicos que llegaron a ese nivel, que es el consentimiento, es decir, el solo consentimiento obliga. El solo consentimiento obliga. Entonces, es interesante eso, por eso, un paréntesis, de que uno podría tratar de construir, decir, este orden no es casual, representa tal vez un desarrollo histórico. Lo más primitivo es la res, entrego, tú me das y yo te doy. Lo más evolucionado, al punto que solo los romanos en la antigüedad llegaron a esto, es el consentimiento, el solo acuerdo de voluntades, da lo mismo como se exprese, obliga. Que para nosotros, claro, suena algo muy normal, pero en el mundo antiguo no lo era, ¿cierto? Y uno le puede preguntar a un alumno de primer día de Derecho, primer día de primer semestre de la carrera de Derecho, cómo se celebra un contrato, y salvo alguien que tenga papá abogado o tenga algún conocimiento jurídico, sería raro que un alumno dijera que uno se obliga jurídicamente por el solo acuerdo de voluntad. Lo natural a uno que le surge es decir, no, para uno se obliga hay que firmar un papelito, algo hay que hacer, ¿cierto? Eso es como el impulso natural. Es raro decir que uno se obliga jurídicamente y puede hacerlo valer en un tribunal por el solo acuerdo. Nosotros estamos acostumbrados a eso como juristas, pero no es lo natural. Y uno acaba de hacer análisis histórico y se da cuenta que no era lo natural, porque otros pueblos de la antigüedad nunca llegaron a ese nivel de abstracción. Pero bueno, volviendo a esto, lo interesante, como le digo, es que el análisis en ambas fuentes está centrado en que el hecho de que se contraiga o no la obligación depende del hecho si el dance, digamos, transfirió o no dominio. Ese es el elemento. La causa, digamos, en un sentido concreto. Y por lo tanto, entonces, como digo, re verbis literis consensus, podemos contribuirla, si seguimos la clasificación que hace Gallo entre 89, distintas causas, y no una sola causa con distintas manifestaciones. Dicho eso, entonces, llegamos a los contratos reales. A los contratos. Normalmente considerado un invento de Gallo. Una creación gallana. Una creación. Y el lugar común de cualquier manual de derecho romano van a aparecer los contratos reales, eran mutuo, comodato, depósito y prenda. Y en muchos códigos como el nuestro, sigue siendo así. Entonces en chileno sigue siendo así. ¿Qué dice Gallo de la obligatio re contracta? Porque ese es el término, hay que partir por eso también. Es decir, no habla de contrato real. Ninguna fuente romana habla de contrato real. El contractus re es un término medieval.
Las fuentes romanas hablan de obligatio recontracta, obligación contraída por medio de una cosa, que no es lo mismo. Porque siempre el análisis de Gallo está centrado en la obligación que nace de una causa, no en el contrato como figura. No el contrato como figura. ¿Y qué dice? Gallo 390, el parte, el mismo orden, ¿cierto? Gallo 388, contrato y delito. Gallo 389, categorías contractuales en terminología nuestra. Gallo 390, la primera. Y dice, se contrae una obligación real, a saber, por la dación en mutuo. Y luego explica lo que es el mutuo, todos sabemos lo que es el mutuo, no es explica. ¿Cierto? Se contrae por dación. Esta es la única fuente, el único texto de las instituciones de Gallo en que se habla de obligatio, se explica qué es la obligatoria recontracta. No hay más. No hay ninguna otra figura en la institución de Gallo a la cual se le aplique el carácter de obligación contraída re. No existe. No existe. Hay una que uno podría desprenderlo, que es el nomen arcarium, que usa terminología parecida. A propósito de la obligación literal, que es el nomen transcripticium, ¿cierto? Gallo la distingue, la separa del nomen arcarium. Entonces, ¿cuál es la idea? Dice, el nomen transcripticium es la obligación nacida literis. Es decir, el acreedor anota en su libro de contabilidad un mutuo ficticio, porque el fondo es una transferencia ficticia de dinero. Anoto que me deben 10.000, pero no se movieron en ninguna parte de esos 10.000. Es como un antecedente remoto casi de las transferencias electrónicas. Es muy interesante, porque se movía la plata, el dinero, pero realmente no. A mí me deben 10.000. O yo debo 10.000. Entonces, dice, es una obligación. Entonces, la anotación en cuenta de un mutuo ficticio en el libro de contabilidad del acreedor con consentimiento del deudor es la obligación literis. Nace por la anotación. Por eso es literis, nace por la escritura. Y dice, en cambio, el nomen arcarium, ¿qué es lo que dice? En el nomen arcarium dice, hay un mutuo de verdad, hay verdadera transferencia de dominio, y lo que se hace es anotarlo en el libro de contabilidad para efectos de prueba, para efectos de testimonio. Y a propósito de eso, por eso es muy interesante, tampoco la quise agregar porque ya era mucho, a propósito de eso, Gallo dice, entonces, el nomen arcarium nace porque nace por la transferencia efectiva del dinero, y la anotación en cuenta es solo para efectos de, o sea, dice, nace no literis, porque nace la transferencia efectiva del dinero, y por esto la anotación en cuenta es solo para efectos de testimonio, efectos probatorios. O sea, es interesante que a propósito de la obligación literal, reitera la idea, porque usa el término, usa el nacimiento de una obligación, usa otro término, construye la frase distinto, pero dice lo mismo, usa nuevamente el contraer una obligación, lo usa nuevamente a propósito del mutuo. Porque el nomen arcarium no es un mutuo de verdad, solamente que yo lo noté, nada más. Entonces, es interesante que vuelve la segunda vez que Gallo dice algo similar a recontraitur obligatio, es a propósito nuevamente. No hay ninguna otra figura para la cual se usa esta expresión. Ni el comodato, ni el depósito, ni la prenda. El comodato y el depósito, de hecho, son tratados muy por encima por Gallo en su institución. Básicamente a propósito de la acción, ¿cierto? Cuando distingue, dice que el depósito tenía acción de buena fe y acción de derecho estricto, y cita, digamos, cita la fuente, cita un resumen de la fórmula, y lo mismo se aplica al depósito, al comodato. Y luego en el catálogo de acciones de buena fe de Gallo 462, ¿cierto? En su Gallo 462 nombra el depósito, pero no nombra el comodato. Hay un argumento y puede decir, uy, quizás en realidad nunca hubo acción de buena fe para el comodato. Pero sí la menciona en Gallo 447, después de la acción de buena fe del depósito. Entonces, no dice nada, nunca las vincula a un re contraere. Y de la prenda menos, porque la prenda prácticamente ni siquiera dice nada. Gallo trata la prenda más bien en su monografía, el Liber Singularis ad Formulam Hipotecaria. Ahí habla de la prenda. Ahí habla de la prenda. Y distingue entre la datio pignoris, ¿cierto? Y la conventio pignoris, que por lo demás dice que se contrae consensu. Y por lo tanto, en el listado de obligaciones consensuales de la institución de Gallo habría que agregar la prenda, la conventio pignoris, porque en su monografía sobre la prenda dice expresamente que se contrae por eso consentimiento. Entonces, ese es un dato, creo yo, incontestable, más allá de la interpretación de las fuentes.
Es incontestable el hecho que en las instituciones, Gallo limita la aplicación del término obligatio recontracta únicamente al mutuo. Lo cual coincide, por lo demás, con una fuente de Paulo, Digesto 2.14 y 7 Principium. Paulo aquí está hablando de los pactos, de eso habla en el libro tercero, su comentario de Edicto Perpetuo. Ese es el contexto palingenésico de este fragmento, es pacto. ¿Y qué dice Paulo aquí? Dice, si yo te diera 10 y pactare que se me deben 20, no nace obligación más que por 10. Porque no puede contraerse una obligación real, sino por cuánto se haya dado. Interesante esto, primer elemento. Construye distinta la frase, obviamente, pero usa el término técnico obligatio recontracta. Lo construye distinto, obviamente, gramaticalmente la frase, la sintaxis de la frase, pero usa el término obligatorio recontracta. Entonces, eso ya es un argumento de decir, ojo, porque hay autores que dicen esto es la obligatoria recontracta es un invento gallero. No, está en fuentes fuera de Gallo. Paulo, por ejemplo, lo dice. O sea, Gallo no creó la noción de obligatoria recontracta como categoría contractual. La usaba Paulo. Y la usaba también, no está citado tampoco acá, porque ya, insisto, habría sido demasiada fuente. Pero créanme por lo menos que así. La usaba también Quinto Mucio Cébola. Habla de recontraere. Digesto 46, 380. Un fragmento que está sacado del comentario de Pomponio al derecho civil de Quinto Mucio Cébola. Alguien podría decir tal vez, no, entonces la expresión en realidad no es de Quinto Mucio, en realidad es un agregado de Pomponio. Bueno, pero Pomponio también la conocía entonces. Digamos. Lo importante para decir al menos no es una creación gallana, porque otros juristas la usaban, y en ningún caso citando a Gallo. Digo desde ya que el fragmento de Pomponio en que comenta al libro de derecho civil, al derecho civil de Quinto Mucio Cébola, también cuando habla del recontraere lo vincula única y exclusivamente al mutuo. Coincide con Gallo 390. Cuando explica lo que es el recontraere, es el mutuo. En concreto la numeratio, o sea, el mutuo de dinero. Y luego está este fragmento de Paulo. Entonces, Pablo está hablando de los pactos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Hay una figura, no da el nombre. Interesante eso. No dice qué figura es, la explica. Hay una figura en la cual una parte da 10, pero pacta que se le deben devolver 20. Y dice, en ese caso, no hay obligación de devolver, restituir, más que por 10. ¿De qué se trata aquí? O sea, alguien da. Si uno revisa las fuentes jurídicas romanas, llega a la conclusión que el dare o portere, el sentido técnico jurídico de dare es transferir dominio o constituir lo que nosotros llamaríamos un derecho real, constituir una servidumbre, ¿cierto? Eso es dar. En sentido técnico jurídico. Uno puede hacer un análisis, un catastro, digamos, de la fuente, lo tengo por otra parte, no, tampoco lo voy a agregar acá, y efectivamente uno puede citar a Gallo, a Paulo, a Ulpiano, a Pomponio, a Papiniano, a Salvio Juliano, a Quinto Mucio Cébola, a Lababeón, y todos están de acuerdo que dar, en sentido técnico, es transferir dominio. Si hay un dario portere, eso es transferir dominio, no es entregar. La obligación del comodatario de devolver la cosa al comodante no es dar. Es un hacer, un pachero. Entonces, alguien da 10. Entonces, hay una obligación que surge de una datio, por lo tanto. Es el primer elemento de la fuente de Paulo. Hay una obligación que surge de una datio rei en sentido técnico. Da 10, no dice 10 qué. Podrían ser 10.000 sestercios, 10 vacas, 10 litros de vino. Al usar solamente el número, uno puede concluir que está hablando no de especies, sino de una obligación de género. Res quae pondere numero mensura constant. Porque bastaba con decir la cantidad. Las cosas que se determinan por peso, número o medida. Porque si es una cosa específica, no voy a decir doy 10 para que me den 20, no. Está hablando de cosas genéricas. Lo que nosotros llamamos cosas fungibles. Y ojo, el término fungible viene de una fuente de Paulo también. Porque desempeñan con la misma función. Porque lo que caracteriza ciertas cosas fungibles es que tienen el mismo poder liberatorio, ¿cierto? Son intercambiables. Entonces, alguien se contrae una obligación por medio de datio de res quae pondere numero mensura constant. Hasta ahora parece que coincide con 390,
Porque se da mutuo respecto a cosas que consisten en peso, número, medida. Pareciera que está hablando lo mismo hasta ahora, porque no es lo que se desprende de la fuente, insisto. Pablo no está diciendo de qué figura se trata, pero estamos tratando de reconstruirlo. Entonces, se deben 10, se dan 10 cosas, 10 de lo que sea, y pensemos 10.000 sestercios, para decir algo, 10 sestercios. Y pacto que se dan 20. Acuérdense que yo les dije que Pablo está estudiando aquí los pactos. Libro tercero, el libro del comentario de Edicto. Dice, no nace obligación más que por 10. O sea, yo transfiero el dominio de 10.000 sestercios, pacto que me deban 20, eso no produce ningún efecto, no favorece al acreedor. No puedo cobrar los 20, solo los 10. ¿Qué nos dice eso entonces? Que aquí estamos hablando de una acción, o sea, estamos hablando de una figura en la cual el pacto añadido, los pacta diecta, no favorecen al acreedor. ¿Cuándo los pacta diecta no favorecen al acreedor? ¿En qué contexto? En el contexto de las acciones de derecho estricto. Porque la acción de buena fe es inherente. El contenido del pacto es inherente. Porque obviamente si yo pacto que me dan más, bueno, en virtud del criterio de la buena fe, obviamente el deudor está de mala fe si no quiere cumplir el contenido del pacto, ¿cierto? Y por eso se entiende que entonces el contenido del pacto, lo mismo las excepciones, porque el pacto se hace valer normalmente por una exceptio, pacto y conventi, ¿cierto? Es inherente a la acción, o sea, es inherente, digamos, a si soy demandado, digamos, y si soy el demandante, bueno, es inherente a mi acción, está incluida en mi acción de buena fe. O sea, si yo soy un vendedor y ejerzo un actio venditi, bueno, lo que yo haya pactado con mi deudor, con mi comprador, bueno, se entiende incluido el actio venditi cuando yo lo ejerzo, por el carácter de buena fe de la acción. No así, entonces, en la acción de derecho estricto, que solo favorece al deudor. O sea, si yo diera 10 y pacto que me deben 8, y yo luego demando los 10, el demandado puede decir, oiga, no, exceptio pacto y conventi. Usted me dijo que me iba a cobrar 8. Usted en el fondo me condonó las dos diferencias. No puede exigirme los 10. Y gano el juicio. Pero porque soy el deudor. Pero como demandante no puedo cobrar más, aunque lo haya establecido en un pacto. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo en esta fuente? Una obligación que nace de una transferencia de dominio de cosas fungibles que se hace valer por una acción en derecho estricto. Por lo cual, el pacto no favorece al acreedor. Por lo tanto, es una obligación estrictamente restitutoria. Entonces, si ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué causa de obligación en Roma, en el derecho romano clásico, consistía en una transferencia de dominio, en una datio rei, de cosas que se terminan por peso, número, medida, es decir, de bienes fungibles? Obligación estrictamente restitutoria que se hacía valer por medio de una condictio. Hay una sola, que es el mutuo. No hay otra. No hay otra. Entonces, Pablo no lo dice expresamente, pero está implícita en una fuente tan corta como esta, está implícito que está hablando del mutuo. No puede haber estado hablando de otra cosa. Lo cual, creo yo, bueno, y luego dice, porque no, y ahí usa la obligatoria recontracta, porque no puede contraerse una obligación real, y eso es lo importante, que usa el re, ¿cierto? Sino por cuanto se haya dado, ¿eh? Porque hubiera dicho verbis, porque hemos dicho, tal vez una stipulatio certi. No, hablando de re. No está hablando de una estipulación de una cosa cierta, una estipulación de una cantidad de dinero. Está hablando de re. Entonces, no hay otra figura, aparte del mutuo, que cumpla con todos los requisitos contenidos en la fuente pauliana. Entonces, creo yo que incluso es un argumento muy fuerte a favor del hecho de que en el derecho romano clásico la noción de obligatorio recontracta estaba limitada al mutuo. Tanto era así que Pablo, a propósito de los pactos, ni siquiera tenía que explicitarlo. Está escribiendo un comentario de Edicto, está escribiendo a sus colegas. No era necesario decirlo, porque un colega habría leído esas dos líneas, y habría entendido inmediatamente que está hablando de eso. No era necesario, creo yo. Entonces, si se fija, la estructura es esencialmente la misma. Y como les digo, que no lo cité, pero ya Quinto Mucio Cébola, y si no le creemos que es la pluma de Quinto Mucio Cébola, será la pluma de Pomponio, que al final igual nos sirve porque es un clásico, ¿cierto? Aunque hay argumentos suficientes para decir que eso es muciano, que esa parte, al menos el fragmento muciano. Hay otras partes
que es más discutible si es muciano o pomponiano, pero esa parte muy probablemente es muciana. También vincula, o sea, no vincula, identifica el re contra ere, usa la misma terminología, no usa obligatio, pero usa re contra ere, con el mutuo y no con otra figura. Entonces, aquí ya uno podría decir, oh, parece que entonces la categoría de cotos reales nuestra pareciera que no se remonta al menos a la institución de Gallo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Las redes cotidianas nuevamente. Las redes cotidianas. Yo cité aquí lo que correspondía porque era un texto muy largo. ¿Qué es lo que dice aquí nuestro amigo Gallo o quien sea que haya redactado las redes cotidianas? Dice, también digamos, en el parágrafo anterior, inmediatamente anterior, él básicamente repite Gallo 390, o sea, habla de lo que es el mutuo. Repite, dice, re contracto obligatio, mutuatione, explica lo que es el mutuo, y luego viene lo que está aquí citado. Dice, también aquel a quien le entregamos una cosa en comodato está obligado con nosotros por una cosa. Luego, también aquel a quien le entregamos una cosa en depósito está obligado con nosotros por una cosa. Y finalmente, también se obliga por la cosa el acreedor que recibió la prenda. Entonces, aquí está. Y este es el texto por el cual normalmente se atribuye al autor de las redes cotidianas la creación de la categoría de los cotos reales como la entendemos nosotros hoy en día, o sea, con mutuo, comodato, depósito y prenda. Esa es la fuente, porque ya vieron que en Gallo, en institución de Gallo no está, es solo el mutuo. Pero está aquí. Y eso es lo que da pie entonces a esa categoría con 4 elementos. Creo yo, que tampoco en 15 minutos alcanzo a decirlo, ¿cierto? Que en 15 minutos. Creo yo que esa es una interpretación errada de la fuente. Esto sería mucho más largo, voy a hacer un resumen simplemente. Un tema más largo. ¿Qué es lo que ocurre? En la red cotidiana, tal vez debería haber citado el texto, porque hubo un error mío tal vez en lo como les digo, en el fragmento inmediatamente anterior a tratar el comodato, replica esencialmente Gallo 390. Entonces, dice re contraitur obligatio, mutuatione. Solamente se usa la expresión re contraitur obligatio para el mutuo. Si se fijan, para el comodato, el depósito de la prenda no usa la misma expresión. No vuelve a aparecer. Dice, también la persona que le entregamos en comodato o en depósito o en prenda se obliga por nosotros con la cosa. ¿Digo? Y aquí entonces todo da lugar a toda clase de interpretación. La más simple, uno podría decir, bueno, lo que quiso Gallo simplemente fue, por razones estilísticas, la primera que uno se le ocurre, por razones estilísticas, cambió un poco la estructura, la construcción de la frase. Y es legítimo, uno siempre lo hace cuando escribe, no seguir repitiendo lo mismo y lo mismo de nuevo. Ahora, el mismo texto, digamos, contradice esa tesis. Porque si ustedes se fijan, tanto el parágrafo tercero como el quinto y el sexto están construidos esencialmente con la misma estructura. Is quoque, is quoque, creditor. También aquí el que tengamos cosa en comodato está obligado. También aquí el que tengamos en depósito está obligado. También se obliga por acreo el que recibió la prenda. Pareciera que la preocupación de Gallo no estaba particularmente preocupado aquí del estilo. Porque los tres construyen la frase de manera más o menos igual, salvo diferencias de detalle. Pero si hay una distinción tajante con el primer parágrafo, cuando habla de la red del mutuo, porque ahí se dice re contraitur obligatio mutuatione. O sea, algo ocurre que se usa la expresión técnica obligatio re contracta solo para el mutuo, igual que en Gallo 3, igual que Paulo, igual que Quinto Mucio comentado por Pomponio. Pero cuando habla de comodato, depósito y prenda, cambia el lenguaje. Y ya uno usa el verbo contraere. Sino que se centra ahora ya no en la causa de la obligación. No dice se contrae una obligación por el mutuo. Hace un giro y en esta fuente ahora él se concentra, como digo, no en la causa misma, el hecho desencadenante de la obligación, como era el mutuo, sino que se concentra en la posición en la cual se encuentra el deudor. El condatario está obligado con nosotros por la cosa, el depositario está obligado con nosotros por una cosa, el acreedor prendario está obligado por una cosa.
no es lo mismo que decir se contrae una obligación real a través de la dación mutuaria. No es exactamente lo mismo. Ahora está concentrado en la posición exacta del deudor. Él se obliga a re, sin usar el verbo contraer. Entonces, ahora una segunda interpretación. Uno podría decir, claro, no usa el verbo, ya como ya les dije, que pareciera que Gallo no está aquí preocupado del estilo, porque repite, las tres los construye igual, pero la distingue claramente el mutuo. Entonces, hay claramente una división. Uno podría decir, bueno, aquí lo que ocurre es que para Gallo estos no eran realmente contratos, y por eso no usa el verbo contraere. Como no usó el verbo contraere para referirse al pago no debido en 391, cuando dice también el achipiens que adquiere una cosa que ha sido pagada por error, re-obligatur. Se obliga, digamos, por la cosa. Y no usa el verbo contrario porque el mismo, al final de esa fuente, Gallo pone entredicho, lo vimos en la sesión pasada, decía, duda respecto al carácter contractual, porque el que paga lo indebido más quiere disolver una obligación que contraerla. Y el contrato ya lo trataba Gallo en 388 como fuente de obligación. La obligación nace de un contrato. Sería raro, 2 números más abajo, decir que por un contrato también se extingue una obligación. Sería contradictorio en sí mismo. Sería como un futbolista famoso que había en Chile, Caselli, muy famoso porque se perdió un penal en un momento crítico en un mundial, en el mundial del 82 en España, y Chile quedó eliminado, y tenía una frase que uno siempre se ríe porque dice, nadie tiene por qué estar de acuerdo consigo mismo. O sea, que es una frase absolutamente absurda, digamos. Uno puede tal vez actuar de manera distinta de cómo piensa, pero uno por lo menos tiene que estar de acuerdo con lo que piensa, digamos. Entonces, uno no tiene por qué estar de acuerdo consigo mismo. Entonces, claro, esa distinción implicaría como que Gallo no está de acuerdo consigo mismo. Parte diciendo que por el contrato nace una obligación y 2 números después dice que por un contrato se extingue una obligación. Pareciera que. Entonces, pero uno podría decir ahí, claro, no usa el verbo contraer con razón, porque duda del carácter contractual. Entonces alguien podría decir, bueno, aquí tampoco se usa porque para Gallo el comodato, el depósito y la prenda no son contratos. Ahora, respecto al depósito, pareciera que no hay duda que para él es contrato, porque el propio Gallo reconoce la existencia de un acto injus ex fide bona para el depósito. ¿Cómo no va a ser contrato sin acción de derecho civil protegida por la buena fe? Claramente es contrato, ¿cierto? No hay duda. Respecto al comodato, me parece que tampoco hay duda. Ahora, alguien podría discutirlo si considera que el comodato no tenía acción de buena fe, ¿cierto? Eventualmente. Yo creo que hay suficientes fuentes para creer en el digesto que sí había acción de buena fe. Pero no ocurriría respecto al depósito en ningún caso. Y respecto a la prenda, ya lo adelanté, tampoco hay duda. Porque si bien no la trata la institución de Gallo, en su monografía, el Liber Singularis Formula Hypothecariam, en por lo menos 2 ocasiones, esto está en el libro 24 al citado, por lo menos en 2 ocasiones, Gallo se refiere en términos explícitos a la prenda como contrato. Y dice que la conventio ignorium es consensual. Entonces, decir que no usa el término contraere porque no es un contrato, bueno, difícil. Hay fuentes que permiten decir que sí era contrato. Las 3 figuras sí eran contrato. Entonces, ¿por qué esta diferencia, esta distinción? Porque, insisto, de acuerdo a estos elementos, y sobre todo cuando uno lee el texto en latín, digamos, completo, aquí, insisto, lamentablemente ahorro de espacio, cité solo un pedazo, pero cuando uno lo lee completo, se da cuenta que aquí claramente hubo un proceso de incorporación. Aquí hay un texto base, que es con el que comienza Digesto 44.7.1, que básicamente reproduce el Gallo 390. Re contractor obligato, mutuo y explica qué es el mutuo. Y luego se agregan estas 3, siempre con la misma estructura. También aquel a quien le entregamos, también aquel a quien le entregamos, se obliga con nosotros. O sea, se ve claramente una distinción en el lenguaje. Hay una figura, digamos, un núcleo, que es el mutuo, como obligación real, y estas 3 que se incorporan, que no estaban en la institución de Gallo. Pero, insisto, construía las frases desde la perspectiva del deudor que se obliga y no de la causa que desencadena la relación obligatoria, que no es lo mismo. Me parece a mí, y esto por eso lo tengo que decir en 5 minutos, que eso es lo que nos quedan, me parece a mí que, como en todo lo que hemos visto en el derecho romano clásico y también en Gallo, como en todo, la clave para entender esto está en el proceso. La columna vertebral del derecho romano es el proceso.
Y es que estas tres figuras contaban con una acción in factum, lo vimos, ¿cierto? El depósito in factum y derecho civil, las dos, y una de buena fe. El comodato, ya les dije que yo creo que las dos, pero hay gente que discute si tal vez fue solo in factum y nunca de buena fe, pero había in factum sin duda. Y la prenda, con toda probabilidad, solo in factum y nunca de buena fe. La primera fuente que aparece que se habla de una acción de pignaticia de buena fe y es Justinanea. Normalmente se dice probablemente en época clásica nunca hubo una acción pignaticia. Bueno. Pero bueno, las tres tenían acción in factum. Y si uno analiza la fórmula de estas acciones, resulta que esencialmente estas acciones in factum estrictamente restitutorias, porque todas se refieren, como vimos en la sesión anterior, a la restitución. ¿Se acuerdan que la comodato in factum hablaba de restituir? En cambio, la de buena fe hablaba de todo lo que se dé de acuerdo a la buena fe y no había palabra alguna respecto a la restitución. Todas estas acciones, si uno analiza la fórmula, están construidas esencialmente siguiendo el modelo de la condicción. Muy probablemente fueron modeladas siguiendo la fórmula de la condicción. Y de hecho, un autor tan importante como Alfred Pernitze, nadie sabe nunca cómo se pronuncia. Todo el mundo lo pronuncia distinto. Pernice, nadie sabe. Pernitz. Autor alemán, ¿cierto? Fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Y seguido él también por Max Kasser. Acuñaron el término Konditionen artige Klagen. Es decir, tampoco es traducible literalmente, pero sería como acciones al modo de la condicción. Condicción art. Art en alemán sería una especie, ¿no? Entonces, con acciones construidas según el modelo condicción. Y uno ve la fórmula y se descubre, y lo puede poner al lado. Y esencialmente, esta sigue a esta. No por nada, el comodato y la prenda fueron incorporados al edictum de rebus creditis inmediatamente después del mutuo, de la acción de la condicción del mutuo. Están ahí. Y está el tema siempre de por qué el depósito no está ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le ocurre? Que si uno analiza, y como la fuente está pensada, está construida desde la perspectiva del deudor, uno puede decir, claro, si yo ahora no me centro en la causa de la obligación, sino que me fijo en la posición en la que se encuentra el deudor, y ya vimos en la sesión pasada que al final la posición del deudor depende de la acción que se ejerza. Por eso decíamos que a priori, aquí está obligado un comodatario, bueno, depende de qué acción ejercí. La posición en que se encuentra el comodatario, el depositario y el acreedor pignaticio que no restituye la cosa, dada en comodato, en prenda, en depósito o en prenda, es a grandes rasgos análoga a la posición jurídica en la que se encuentra un mutuario que no restituyera el mutuo, o una chipiens de un indebitum que no restituye lo que le pagaron indebidamente, porque también contra él se ejerce la condena. La posición jurídica es análoga porque las acciones son análogas, están ordenadas a lo mismo. Si no restituye, tiene que devolver el valor de la cosa. Acción de derecho estricto. Entonces, si se fijan, la posición jurídica, la obligación del comodatario, el depositario y el acreedor pignaticio en sede de acción in factum es análoga del mutuario respecto del mutuante. ¿Y qué es lo que se encadenó esa obligación? Efectivamente, que le entregaron la cosa, por eso la obligación de restituir. Fue la obligación de restituirse la cosa. Eso, por lo demás, el fundamento de por qué en Roma no se pagaban intereses, porque a veces la gente un poco manipula y dice, no, es que en Roma no se pagaban intereses porque los romanos consideraban, yo lo he visto de repente, visto por ahí, y porque era ilícito, porque es una consideración moral. No, los romanos no era una consideración moral, era una consideración estructural. La obligación real se contrae por la datio, y estructuralmente yo no puedo devolver 20 si a mí me dieron solo 10. No hay causa para los otros, por eso para pactar intereses habría que normalmente una estipulación. O unos subterfugios más raros, digamos. Otros subterfugios con la misma conducta, digamos. Doy y después me devuelven inmediatamente y cobro el resto, digamos. Entonces, era ese modo. Estructuralmente no permitía devolverlo. Entonces, aquí el comodatario, el depositario y el acreedor pignaticio se cuentan esencialmente en una situación análoga. Entonces, si yo analizo estos textos desde esa perspectiva, y creo que la construcción, digamos, gramatical o sintáxica, no sé cómo decirlo, de la frase, creo yo que al menos permite postular esta hipótesis de que el autor de las redes cotidianas aquí no estaba, digamos, asimilando al comodato, al depósito y a la prenda, al mutuo en cuanto a causas de una obligación real, sino que lo que está diciendo es bastante más humilde, pero muy significativo. Es decir,
el comodatario, el depositario y el acreedor ignoraticio, contra el cual se ejerce un acto in factum, se obliga de una manera análoga a cómo se obliga el mutuario respecto al mutuante. Y por lo tanto, podríamos decir que se obliga re, pero en un sentido amplísimo y atécnico del término. En un sentido amplísimo. Pero nunca en un sentido técnico. Y por eso, incluso en la res cotidiana, e incluso en la institución de Justiniano, por lo demás, incluso en la institución de Justiniano, el término obligatio recontractal, recontraitur obligatio, va a estar siempre limitado única y exclusivamente al mutuo. No hay fuente alguna en todo el corpus de fuentes jurídicas romanas, corpus iuris, instituciones de Justiniano, instituciones de Gallo, colatio, lo que sea, no hay ninguna fuente jurídica romana que use, digamos, el sintagma recontraer para algo que no sea un mutuo. No la hay. No la hay. Entonces, creo yo que la clave justamente está ahí en el proceso. Aporta esto también, algo que adelanté la sesión anterior, el uso del teneri, que es lenguaje propio de la acción in factum. El lenguaje propio de la acción. Entonces, me parece en definitiva que el autor de la res cotidiana, creo yo que es Gallo, está razonando esa perspectiva. En definitiva, con una sistemática más amplia, en la cual quiso incorporar estas figuras que habían quedado preteridas en el texto de Gallo, como dije, casi no dice nada al respecto. ¿Ya? Claro, ¿dónde encajan mejor? Obviamente no encajan en la obligación verbal, no tienen nada que ver. La literal tampoco y la consensual menos. Entonces, desde el punto de vista, como digo, del deudor, donde mejor encajaban era después del mutuo. Pero incluso lingüísticamente fue muy cuidadoso de no agregarlas como causas de obligación de obligatorio recorte. No lo hace. Entonces, creo yo que ese está un poquito, creo yo que está un poco forzado en meterlas aquí. Y me parece que se nota en el lenguaje que se usa en la fuente. Se nota que es forzado, no es natural. La diferencia del lenguaje, usar obligatorio recorte sobre el mutuo, concentrarse en la perspectiva del deudor y no en la causa de la obligación en estas otras figuras, usar siempre la misma terminología, la misma estructura gramatical en la frase. Creo yo que todo eso son al menos argumentos para sostener esta tesis. No puedo decir que sea la única interpretación, lógico, pero al menos da pie. Al menos da pie. Creo que no es particularmente descabellado. Y, ay, me salté. No debería decir eso. Así que eso básicamente, como digo, lo que quería decirle. Por tanto, incluso en una categoría tan importante como obligación, el contrato real, normalmente atribuido a Gallo, yo creo que ahí tampoco se puede hablar de un sistema unitario de obligaciones contractuales. Trata de asimilar lo que es asimilable, a analogar lo que es analogable, pero construir un sistema cerrado, perfecto, así como more geométrico, al estilo de un naturalista, eso no está en Gallo ni en ningún otro jurista clásico. Pero es importante decir no está en Gallo, porque es fácil decirlo, sí, Paulo jamás lo habría hecho, ni Salvio Juliano, pero tampoco Gallo. Y por eso entonces, poco terminó con lo que decía la sesión anterior a propósito de una pregunta. No temer a que a veces, a no encontrar muchas veces en las fuentes romanas lo que a nosotros nos gustaría encontrar. Y que tampoco afecta, digamos, tampoco reduce el valor del derecho romano como base del derecho privado moderno, porque a veces uno dice, pucha, es que si voy a empezar a explicar el derecho romano como esa cosa esotérica que en realidad tiene poco y nada que ver con el derecho civil moderno, lo que va a ocurrir, como ocurrió en muchos países, y en mi universidad ocurrió hace años, después afortunadamente se revirtió la medida, decir, bueno, entonces si el romano no tiene nada que ver con el derecho moderno, si los objetos reales romanos no tienen nada que ver con los nuestros, entonces ¿para qué estudiamos derecho romano? En una facultad de Derecho, estudié lo mejor en una facultad de Historia. Digo. Entonces, no tener temor a eso, yo creo que de todas maneras algo se gana, incluso en dar cuenta de la diferencia, porque como diría Viaca, y con eso lo termino, digamos, como diría Franz Viaca en su famosa Historia del Derecho Privado Moderno, decía que básicamente la intrínseca, el valor intrínseco de la historia del derecho y de la romanística en concreto no está tanto en fundamentar principios jurídicos o normas actualmente vigentes, sino que básicamente el valor intrínseco de la historia del derecho está en la intrínseca historicidad de nuestra propia existencia. Y por eso el derecho romano, el estudio del derecho romano tiene valor en sí mismo. Así que muchas gracias por su atención. Agradecemos al profesor Beckman exposición del día de hoy, en una capacidad de análisis de verdad extraordinaria. Vamos a dar entonces paso a la sesión de preguntas y respuestas.
Están circulando, ya circularon las papeletas correspondientes para formular una intervención. Aquí ha llegado hasta ahora solo una. Tienen una más que formular, por favor, se las van a estar recogiendo. Pregunta, profesor Beckman. ¿Puede ser que todo contrato, obligación voluntariamente contraída, paréntesis, implica una convención, pero cada tipo contractual tiene una causa propia? Y si esto fuera así, ¿cuál sería la causa de los contratos consensuales? La pregunta la formula nuestro querido maestro Jorge Adame. Es el quid, es exactamente el gran problema del asunto, que está básicamente, se expresa, digamos, en estos estratos que se ve la distinción entre la institución de Gallo y la red cotidiana. Y efectivamente se ve digamos, un cambio a veces un poco forzado. Porque lo que les decía, si Gallo dice en las instituciones que toda obligación nace de un contrato, un delito, y luego uno puede decir, sí, es razonable, por lo tanto, decir, no es una locura decir, bueno, por lo tanto, entonces cada digamos, categoría contractual es un género. Son casi diferentes porque no hay nada particular en común. Pero después la red cotidiana, claro, uno trae la red cotidiana, sin duda, yo tampoco dudo eso. Yo creo que en la red cotidiana se ve que uno deduce la red cotidiana una noción de contrato que está basada en el consentimiento. Al excluir los actos lícitos no convencionales del contrato y pasarlo a esta categoría residual de las precauciones figuras. Pero mantiene la idea de que cada categoría es un género. Y ahí efectivamente ahí está mi problema. Yo lo veo como un rastro, al menos una huella digital, decía, de Gallo. Para decir también es su obra. Pero yo creo que también es un rastro o una demostración de que efectivamente aquí hubo un replanteamiento de los problemas del prefecto de Gallo y yo creo, no sé, tal vez la expresión no va a ser la más feliz. Va a ir en contra de Gallo. Yo en general soy bastante gallano, bastante hincha de Gallo. Yo creo que un tío trunco. Se usa trunco en términos en México, ¿cierto? Trunco. Como que quedó a medias. Sí. Quedó a medias. Porque y se ve también en el texto con los contratos reales. Quiso adaptar, quiso ir más allá, quiso, digamos, replantear su sistemática de las instituciones más básicas, introduciendo nuevas figuras o replanteando la noción de contrato como que efectivamente es una convención, porque la regla es que efectivamente va a haber convención. Pero se mantienen ciertos rastros o elementos sistemáticos que nos remontan a la institución. Entonces yo creo que efectivamente ahí quedó una especie como de trabajo a medias. Trabajo a medias y a mí, reconozco, a mí me complica. Y por eso esta respuesta, como ven, no es una respuesta directa, porque yo tampoco tengo una respuesta directa. Creo que es más sencillo, o sea, como se ve en la institución de Justiniano, decir, claro, todos los contratos son convenciones, cada tipo contractual, categoría, es una especie. Nada de duda de eso. El problema es la figura, la situación intermedia de la red cotidiana, que no es ni fu ni fa. Unas cosas nos recuerdan a Gallo, a las instituciones, otras cosas en realidad nos adelantan las instituciones de Justiniano, como los cuasicontratos, ¿cierto? Nos habla expresamente cuasicontrato en las red cotidianas, salvo para la tutela, cuasi-contrato expresamente. Pero está claro que cuando habla de que el pago de un debido es una obligación cuasi mutuaria, o que está claro ahí que en el fondo está hablando está dado todo para construir una categoría de cuasi contrato de pago de un debido. Yo creo que efectivamente hay un problema sistemático y a lo que invita, y que es lo que a mí más me interesa del análisis justamente de Gallo, es eso, es tratar de descubrir un poco tal vez ese sistema interno de Gallo, el Gedankengang que decía, normalmente una expresión, porque como se usa normalmente en romanística aparece, entonces como que no se puede traducir. Pero el camino del pensamiento de Gallo, ir rastreándolo en las redes cotidianas, considerando que ciertamente hay como una división entre lo que es el sistema externo, que va por un lado, más cercano a nosotros, y un sistema interno que creo yo que de verdad es más apegado al modelo de institución, y por eso yo creo que es un gran argumento para decir que el autor de las redes cotidianas es Gallo. Pero sí, efectivamente uno podría decir, y me parece totalmente razonable la pregunta, es decir, ¿por qué no van a ser compatibles la idea de un contrato basado en la convención y decir al mismo tiempo que cada tipo contractual, categoría, es en realidad un género en sí mismo? Porque también uno podría decir, bueno, es decir que todo contrato es una convención es tan genérico
como decir todo contrato es una fuente lícita. El que decir que convención tampoco es tan, no bajamos mucho en el detalle, digamos. Entonces también ahí cabe de todo, digamos. Y vemos lo variopinto que pueden ser los contratos y todos se reducen a la convención. Y claro, nadie diría entonces que un mandato es esencialmente el mismo fenómeno que una compraventa, ¿cierto? A pesar de que todo se basa en el consentimiento. Entonces, yo creo que efectivamente es compatible a los ojos nuestros. Yo creo que lo que me interesa, como digo, para terminar, es que yo creo que ahí, en esa distinción de ser género o especie, está el rastro, digamos, del gallo de las instituciones. El gallo de las instituciones, y el problema es que quedó, digamos, a medio camino esta nueva sistemática, que es la que se va a consolidar ya con las instituciones de Justiniano. Pero seguramente no expliqué nada, no respondí nada, pero porque yo también tengo aquí más preguntas que respuestas, digamos, y esa es la gracia, digamos. Pero eso. Aprovecho que tengo yo aquí el micrófono para hacerte también un par de preguntas. Bueno, la primera es que primero quiero felicitarte. La verdad ha sido un pequeño ciclo de conferencias verdaderamente excepcional. Y quisiera plantearte dos cosas. Primero, me llama la atención que no hayas referido este otro argumento de que, dado que estamos hablando de un participio pasivo en contrato, es muy probable que no, es un argumento que abona, ¿no? Y es muy probable que no tengamos realmente una categoría conceptual de contrato, sino simplemente que Gallo diga, bueno, las cosas son contraídas o de alguna manera son asumidas, ¿no? Las obligaciones son asumidas, digamos, manteniendo no este carácter sustantivo del participio pasivo, sino manteniendo, digamos, el valor verbal, ¿no? Luego, dos... Perdón, claro, porque él siempre se concentra en la obligación contraída. Exactamente, pero ¿no? nunca habla de él, o no habla de él, del contrato. Sí. Exactamente. Si no tomamos, digamos, el participio pasivo como un sustantivo, sino que lo mantenemos en su función verbal, digamos, no tenemos esta tentación de convertirlo en una categoría, ¿no? Sino que nos mantenemos siempre como en el acto que le da origen a la obligación. Dos, me llama la atención también, y quería apuntártelo porque creo que es una cosa que vale la pena señalar, que en Gallo 390, digamos, la construcción que realizas me parece perfecta, salvo por un pequeño detalle, ¿no? Y es el velut, ¿no? Porque ese velut sí nos está sugiriendo que está simplemente señalando un ejemplo, ¿no? Y yo no sé si tú ahí, justamente como lo señalas, digamos, y un poco, digamos, yo apelo también a la escuela dorsiana, no estamos pensando también, digamos, en las sedes edictales, ¿no? Porque de cualquier manera, digamos, digamos, es en abono un poco a aquello de que el depósito como dato y prenda, digamos, tienen sedes edictales un poco distintas del contrato como tal, ¿no? Y en cambio, digamos, el mutuo también está en otra sede edictal. Entonces te quería preguntar yo, si propiamente, o qué entiendes tú aquí en este velut que sí nos está sugiriendo que hay otras figuras contracta, ¿no? Gracias. Sí. El que agradezca la pregunta no es un lugar común, porque uno siempre como agradece las preguntas. ¿Fijaos? Gracias por la pregunta, aunque uno lo ponga en un aprieto. Pero no, agradezco la pregunta de verdad, porque yo omití ese elemento a propósito, debo decirlo, y esperaba que alguien lo preguntara. Esperaba que lo preguntaran. Sí, ese es un gran tema. ¿Por qué? Porque efectivamente, Gallo 390 dice recontraitur obligatio velut. Que yo también, tomando posición, traduje como se contrae una obligación real a saber por medio de acción mutua. Después voy a decir por qué a saber y no por ejemplo. Luego, en el texto de las instituciones de las res cotidianas, dice recontraitur obligatio mutuidatione. El velut desaparece. El velut. Y desaparece también. No, perdón. Y en las instituciones de Justiniano dice recontraitur obligatio veluti mutuidad. Uno puede decir, ay, esto sí que ya da lo mismo. Tiene gran importancia. ¿Por qué?
Porque normalmente se traduce velut, primero se considera velut y veluti como sinónimo. Yo soy romanista, no soy filólogo, y yo me nutro un poco de lo que hacen los filólogos. Se considera velut como veluti como sinónimos y se traduce normalmente como por ejemplo. Entonces, esto es un argumento importante porque autores dicen, ve, dice recontraído, en las instrucciones de Gallo dice recontraído obligatorio, velut mutet. Se contrae una obligación real, por ejemplo, por mutuo. Y como ya di un ejemplo, no es necesario decir nada más. Y eso explicaría entonces que habla solo del mutuo y no del comodato del depositario. En cambio, la res cotidiana dice saca el velut, se contrae obligación real por medio de acción mutuaria y luego vienen comodato, depósito y prenda. Ah, ¿ve? Entonces eso confirma la tesis. Como ya los nombró, no es necesario agregar el por ejemplo, porque los voy a nombrar todos, ¿cierto? Estaría de más el por ejemplo. El por ejemplo tiene sentido si doy un ejemplo y no los demás. Hasta ahí parecería que va contra la tesis. ¿Qué es lo que ocurre? Creo yo. Primero, no es efectivo que velut siempre signifique por ejemplo. Hay contextos en los cuales velut puede significar más o menos lo como lo traduje yo, así como a saber, en el sentido de decir, esto es en concreto esto. Hay contextos en que es así. A mí me parece que uno de estos es. ¿Por qué? Usa el velut, no veluti, usa el velut, quinto mucio, o pomponio, quinto mucio, para identificar el recontraere con el mutuo. Uno puede decir, bueno, ahí también está diciendo por ejemplo. Pero en el contexto en que se encuentra la fuente quinto mucio, pareciera que nos está dando un ejemplo. Porque el contexto, cuando uno reconstruye el texto, palingenesis, exégesis, etc., uno llega a la conclusión, y de esto ha escrito bastante Carnata, el que más ha escrito sobre esta fuente, o recientemente también Santoro y Fiori. Pero Carnata es el que más se ha dedicado a esto, desde el punto de vista de la sistemática. Y es que el texto muciano estaba hablando de las causas crediticias. Ese es el contexto. Después aparece como un extra, aparece el criterio del contrarius consensus en los contratos consensuales, y eso es lo que algunos autores dicen, oh, aquí esto es un agregado de Pomponio. Pero él estaba hablando el contexto original, el núcleo muciano, digito 46.380, es comentado en el libro cuarto de Pomponio al derecho civil de Quinto Mucio, está hablando de las causas crediticias. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en época de Quinto Mucio había una sola causa crediticia que surgía por transferencia, que era el mutuo. Posteriormente el edicto va a agregar, y así aparece en Digesto 12.1.1.1, Ulpiano 26 ad edictum, aparecen agregados el comodato y la prenda. Siempre se mantiene el problema y el depósito, ¿cierto? Pero sabemos que esta estructura dictal, digamos, la conformación definitiva del edictum de Reus Creditis, título 17, según la reconstrucción de Lenin, si no es contemporánea a Celso, porque aquí Ulpiano está citando a Celso, Ulpiano explica el contenido del edicto de Reus Creditis citando a Celso. No tenemos lamentablemente la referencia directa de Celso. O es contemporánea a Celso, o es anterior, pero en ningún caso anterior al Fenovaro. Porque al Fenovaro todavía limita digamos, el re certum dario portere, o sea, la causa crediticia nacida de transferencia, la causa crediticia, perdón, la limita todavía el Fenovaro a la transferencia de dominio. Y aparte del mutuo, le extiende, por ejemplo, al así llamado depósito irregular y a los contratos irregulares. Entonces, ¿qué le ocurre? Que nos aparece que en Celso son causas crediticias no solamente el mutuo, sino que también el comodato y la prenda, que no implican transferencia dominio. Tenemos que al Fenovaro, que es posterior a Quinto Mucio, todavía no conoce causas crediticias, digamos, no conoce el comodato y a la prenda como causa crediticia. Por lo tanto, mucho menos la podía conocer Quinto Mucio. Y es en ese contexto que cuando está Quinto Mucio hablando del requiertum dario portere, digamos, para distinguirlo, por ejemplo, la estipulación, que sería verbum, en caso de una stipulatum certis, ¿cierto? Una stipulatum certus sería un verbis certum dario portere.
En ese contexto usa el velut, sini. Entonces, como digo, por el contexto de la fuente, uno dice, Quinto Mucio no puede estar hablando del mutuo como ejemplo, porque en su época no había otra figura que calzara. Celso la podría haber tratado como ejemplo, pero Quinto Mucio no, pues ni siquiera el Fenovaro, ni siquiera el Fenovaro. Entonces uno puede decir, aquí tal vez velut, no es el único contexto en que velut, hay otras fuentes, pero estoy dando ejemplo porque trata el mismo tema, en que velut pareciera que no está dando ejemplos con el velut. Pareciera que no está dando. Y luego pasamos a la institución de Justiniano. Justiniano vuelve a aparecer, pero veluti, no velut. Uno puede decir ya, como decía, velut y veluti normalmente se consideran como sinónimos. El hecho es que uno puede decir, bueno, pero si está diciendo, por ejemplo, Justiniano, no tiene mucho sentido, porque al igual que las res cotidianas, la institución de Justiniano, que no puse en la diapositiva, dice, re contraitur obligatio veluti mutatione, y luego agrega, siguiendo esencialmente la estructura de las res cotidianas, el comodato del depósito de la premia. ¿Por qué me está diciendo, por ejemplo, si usted está dando todos los casos? El ejemplo está de más. Entonces uno podría decir, sí, lo que pasa es que el modelo de ese texto, así fue una mezcla entre Gallo 390 y las res cotidianas. Pero está la I de más. Está la I de más. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y efectivamente yo me di un poco la lata en la tesis doctoral de hacer un catastro, digamos, afortunadamente existen los medios tecnológicos. Yo no sé cómo Lenel hizo su palingenesia sin computador y sin nada. Pero hoy en día, afortunadamente, vía, uno busca, etcétera, todos estos sistemas. O amanuensis, etcétera. Y resulta que busqué el instituto de Justiniano, por ejemplo. No siempre aparece veluti, a veces aparece velut. No siempre veluti. Y en contextos en los cuales se usaba velut, sin i, al analizar la fuente, de qué trataba, etcétera, una serie de elementos, resultaba que no eran ejemplificaciones. Por cómo estaba construida la fuente, no eran ejemplificaciones. En cambio, se hablaba de veluti, sí eran ejemplificaciones. Entonces, no sé, invento contratos consensuales y usaba el veluti a propósito de la compraventa. Bueno, es obvio que es un ejemplo, ¿cierto? Pero cuando usaba velut, sí, ni pareciera que no. Entonces, simplemente un argumento uno puede decir, uy, ojo, tal vez velut y veluti no siempre significan lo mismo y no siempre significan, por ejemplo. Ya se había dado cuenta de esto, por ejemplo, Ferrini en su momento. Tampoco es que a mí se me ocurrió, no. Yo lo decía y me dediqué a buscar, porque no decía la fuente. Lo decían Betty y Ferrini en una nota de pie de página perdida no sé dónde. Y claro, me di trabajo de buscar efectivamente las fuentes. Y efectivamente hay casos, contextos que son minoritarios, debo reconocerlo. La mayoría de las veces es, por ejemplo, pero hay contextos en los cuales no necesariamente es, por ejemplo. Entonces, es posible lingüísticamente traducirlo como a saber y no necesariamente por ejemplo. O sea, no es un error, creo yo, de traducción. El tema es decir si en ese contexto significa a saber y no por ejemplo, es otro tema. Pero no es un error en sí mismo. Entonces, creo yo que eso permite decir que tal vez el velut ahí es un a saber y no una ejemplificación. Y además hay otro argumento. El epítome de Gallo. El epítome de Gallo. Parte muy importante. Resumen, muy posclásica, ¿cierto? La institución de Gallo. Vuelve a aparecer solo el mutuo. Solo el mutuo. Solo el mutuo. Sin velut. Sin velut. Solo el mutuo como causa de obligación real. Ante lo cual, incluso el propio Álvaro Dors dijo, esto pareciera un argumento a favor del texto corto de las instituciones. Es decir, que las instituciones de Gallo nunca incluyeron, porque hay algunos autores que dicen incluso, aquí se saltaron una página. Carlos Alberto Maschi, el más extremo aquí, decir, el copista se saltó una hoja. Bueno, es una petición de principio, obviamente. Decir, no, esto Álvaro Dors lo dice en un artículo, ahora en este momento no recuerdo, creo que su observaciones sobre el dictum de Rebus Creatis del año 53 en Estudios Documentos. Muy importante análisis del título 17 del edicto del pretor. Y dice, esto es un argumento a favor del texto corto. Porque el epítome de Gallo no usa el velo y sigue apegado al mutuo, digamos. Sigue apegado al mutuo. En una época, porque el epítome de Gallo, perdón, se redactó en una época en que ya posterior a la res cotidiana, por lo tanto ya no había duda que uno podía eventualmente hacer esa asimilación. Si ya está la res cotidiana, ¿por qué no en el epítome? Entonces, argumento a favor del texto breve. Argumento a favor del texto breve. Y además, otro argumento
que ya no es textual, sino que incluso creo yo un poco de lógica. Es discutible, pero creo yo más de lógica. Es decir, las instrucciones de Gallo son un texto didáctico. Aquí hay que enseñarle a alumnos que no saben nada. Entonces, si yo tengo, supongamos, 4 fuentes de obligación real, mutuo, comodato, depósito y prenda, resulta que de ellas yo las puedo dividir en 2 grupos. El mutuo, por una parte, que supone transferencia de dominio, y las otras 3 que no transfieren dominio, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que 1/4 de las causas de obligación real transfieren dominio y 3/4 no transfieren. Entonces, en un texto didáctico, me parecería muy poco pedagógico que si yo voy a dar un solo ejemplo de obligación real, dé como ejemplo el caso excepcional, que es el que supone transferencia de dominio, y no diga nada de la regla general, 3/4, que no transfieren dominio. Lo cual llevaría a confusión, porque si me enseñan esto, yo diría, bueno, ¿cómo? O sea, ¿la obligación real transfiere el dominio? No. Hay un solo caso que transfiere el dominio. En ninguno de esos transfiere. Bueno, entonces deme un ejemplo que no transfiere, digamos. O por lo menos deme uno de cada uno, digamos, en un texto didáctico. Otro argumento yo creo para decir que Gallo, en sus instituciones, nunca pensó en comodato, depósito y prenda como obligaciones reales, y eso es lo que a mí me llevó al final a traducir el velut como a saber, porque no veía argumentos suficientes como para decir que aquí estaba dando un ejemplo. Eso básicamente son mis argumentos, pero sí, efectivamente el velut es un temazo, de que de hecho en mi libro le dedico como 10 páginas, digo, es casi un capítulo velut, digamos, pero sí. Así que de verdad gracias por las preguntas, porque aproveché de decir lo que no alcanzaba en la hora y media. Bueno, pues yo también voy a aprovechar el hecho de tener el micrófono en mi poder. Siguiendo con el hilo conductor de lo que venías diciendo, a mí, bueno, número 1, seguirá ahí quedando pendiente qué hacemos con la solutio in debiti, porque hay entrega, hay transmisión, como tú, siguiendo el criterio que tú venías tomando. El mismo Gallo la asimila al mutuo, no en vano. Entonces, me parece difícil que podamos sostener, aún al interno mismo de las instituciones de Gallo, al mutuo como como la única obligación que se contrae por la cosa, dejémoslo así. Pero aparte hay otra... Pero yo no creo eso, efectivamente. O sea, yo creo que... Y eso es, perdón, lo que se expresa en Gallo 391, uno analiza el texto completo y efectivamente él parte diciendo, también el accipiens adquiere una obligación por la cosa, inmediatamente después del mutuo. Y el problema es que él duda del carácter contractual. Por eso, la duda distinta del comodato al depósito de la prenda. Porque aquí está poniendo en entredicho no el carácter re, digamos. Porque efectivamente se contrae como mutuo, y lo dice, accimutum accipiens, como si el accipiens se puede ejercer contra el accipiens una condictio, como si hubiera adquirido mutuo, pero luego duda del carácter contractual. Entonces, usando terminología moderna, yo creo uno podría decir, contrato real hay uno, mutuo. El pago de lo no debido, podríamos decir, es una obligación real extracontractual. Pero, si a mí me obligan a meter al pago de lo no debido en esta dicotomía, contrato-delito, insisto, que Gallo duda, no la saca. Plantea el reparo simplemente. Pero si me obliga a decir, ¿es contrato o delito? Delito claramente no es. Pero no me queda otra que meternos contrato, y ahí yo habría que reconocer, bueno, hay 2 contratos reales, el mutuo y el pago de lo no debido. Y yo creo que se extrae de la fuente. Claro. Y yo creo que se extrae de la fuente. Entonces, lo importante es que creo yo que no hay argumentos suficientes para incluir aquí el depósito del comodato y la prenda. No, eso sí me queda claro. Pero el alcance era solamente para... Y hay una tercera figura que Gallo no toma y quizá no toma por el mismo carácter propedéutico de su obra, pero que es una figura que incluso me atrevería, podríamos cuestionar si no sea incluso anterior al mutuo, que es la de la datio prem. Donde efectivamente hay transmisión de propiedad de la cosa, sí, y en virtud de la misma cosa nace la obligación de repetir. Entonces, también quizá considerar, claro, la importancia, o mejor dicho,
la posición sistemática de las obligaciones ob rem se perdió desde el momento en que los compiladores bizantinos la pusieron dentro del libro 12. Entonces, que digamos se vio eclipsada por el edicto de Rebus Creditis. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, no es casualidad entonces, perdón, no es casualidad que esas daciones, ¿cierto?, hayan dado lugar posteriormente a la doctrina del contrato real innominado, precisamente. Contrato real innominado, que por supuesto no es una estructura clásica, pero porque es esa idea. De en fondo, hay una dación, hay una transferencia de dominio, por algún motivo no hay causa para retener, se otorga condictio para obtener la retribución, por ejemplo en un doubt test. Bueno, desde el punto de vista sistemático, material, no desde el punto de vista procesal, bueno, y procesal incluso también, porque es la misma condictio, digamos. Después la acción prescriptive verbis, pero originalmente la condictio. Claro, desde el punto de vista material, hay cierta semejanza. Por eso es la idea del contrato real innominado. Yo no estoy de acuerdo con su sistema, porque, sí, como digo, no es clásica, pero da cuenta del estrecho parentesco. Como también son parientes, yo no lo niego, como acto, depósito y prenda con mutuo. Y por eso creo yo que en la red cotidiana lo hace encajar ahí. Lo que pasa es que encajarlo es forzado y el carácter forzado se nota en cómo se redacta la fuente, el fragmento. De decir, ojo, no es que en fondo, no es que yo esté diciendo que, estoy diciendo yo fuera gallo, digamos, no es que esté diciendo que el comodato, el depósito y la prenda sean causas de obligación real, obligatorio recontractar igual que el mutuo. Pero el comodatario, el depósito, pero ¿cuál es la diferencia real entre un comodatario, un depositario, un acreedor pignaticio que no restituye la cosa y contra el cual se ejerce un acto in factum que fue construida según el modelo de la condictio que ejerce el mutuante contra el mutuario? Es que la diferencia es muy menor. Y lo encajo ahí, y sirve, digamos, y en un sistema como nuestro, más sistema que separa ya el derecho civil del derecho procesal. Bueno, si yo saco toda esa particularidad procesal, porque creo yo que el caveat gallano está en el aspecto procesal, pero si yo me desentiendo, y ya se había desentendido Justiniano, si yo me desentiendo de ese problema procesal, claro, ya no me queda ningún argumento razonable para decir que son una categoría distinta. Y por eso es perfectamente legítimo, ya en época de Justiniano, decir que todos son contratos reales, lo cual no está expreso en la fuente, porque como dije, en Ciudad de Justiniano, en Ciudad de Justiniano 4 creo que, ahora no recuerdo el número exacto, o 12, sigue fundamentalmente el texto de la res cotidiana, pero la clave está en la rúbrica, porque la rúbrica de la fuente comienza diciendo quibus modis, recontraído obligatorio. Lo dice en plural, sobre los modos en los cuales se puede contraer una obligación. Entonces, a pesar de que el texto en sí mismo está copiado fundamentalmente a las res cotidianas, con algunos detalles estilísticos, evita las reiteraciones de las res cotidianas, cambia el isquoque, le da dos vueltas y busca sinónimos, digamos. Es más bonito el tema. Pero la rúbrica, creo yo, lo dice todo. En una época justinianea en que todo contrato es una convención, en que no hay distinción entre acciones de derecho estricto de buena fe, en que no hay distinción entre acciones honorarias y acciones civiles, ¿qué me importan estas distinciones procesales que hacía Gallo en las instituciones y en las redes cotidianas? Vamos adelante, y de mutuo comodato, depósito y prenda son la misma categoría, y lo digo en la rúbrica, los modos en los cuales se contrae una obligación por la cosa. Sí, en ese sentido. Y pronto la clave procesal. Claro, es totalmente, pero es muy grande la diferencia, Es muy porque grande. la conducta de vida de un comodatario Claro. o de un acreedor pignoraticio no es la misma, es totalmente distinta a la conducta de vida del mutuario. En sede de acción de buena fe, Por supuesto. claro, pero cuando era solo acción in factum, es básicamente lo mismo. Usted devuelve o no devuelve, y si no devolvió, pague el valor. Muy bien, bueno. Esa es mi opinión, digo. Por eso Sí, yo sí, creo sí, que está centrado ahí en el aspecto procesal de la analogía entre la condictio y las condiciones article en las acciones honorarias de comodato, depósito y prenda. Pero superar esta distinción y todas son de buena fe, claro, ahí sí que ya da lo mismo el proceso, y es como para nosotros. Aquí lo que me importa es que la obligación nazca por la entrega de una cosa. Y por eso son todos la misma categoría. Pero eso es un avance y creo yo que no se puede separar de la noción de contrato que hay detrás. No son separables, ¿sabes? Es toda una noción de contrato, superación de distinciones procesales propias del derecho romano clásico, a las que yo creo que Gallo fundamentalmente se mantenía fiel.
Y es toda una evolución. Por eso, en mi opinión, yo creo que si hay que atribuirle a alguien la creación del contrato real, como lo entendemos nosotros, de como mutuo, como ato y depósito de prenda, de 4 elementos, yo creo que eso es el derecho justiniano. Es justiniano. Por un antecedente, el puntapié inicial lo dio al propio Gallo en la Res Cotidiana. Lo que pasa es que él no quiso llegar tan lejos. No quiso llegar tan lejos. Pero uno sabe que uno abre una ventanita y después sabemos todo lo que puede pasar. Una rendija y después entró con todo. Pero yo calificaría a Justiniano, a los comisarios Justiniano. Justiniano no hizo nada, digamos. Estaba preocupado de otras cosas. Pero en la época justiniana, la creación de nuestra categoría de los contratos reales. Básicamente mi tesis. Todo Bueno. discutible, por supuesto. Bueno, pues no me queda más que agradecer al profesor Beckman el que nos haya honrado con su presencia, el que nos haya expuesto sus ideas que yo creo que servirán desde luego para la reflexión, para la dialéctica y para continuar con los avances del derecho privado en Latinoamérica, como decía yo ayer, que tanta falta hace, al menos en nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes, desde luego por su presencia. Insisto, sin su presencia, este tipo de actividades no pueden justificarse. Muchas gracias y un fuerte aplauso para el doctor Muchas Beckman. gracias.